Hola, ¿qué tal, hijos de la noche? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que estén escuchando este podcast o viendo el video del podcast en YouTube. Muchísimas gracias por elegirme como su opción de entretenimiento, de acompañamiento mientras están estudiando, haciendo tarea, dibujando, cocinando, si ya están a punto de dormir, si están viendo esto en el día del estreno, se los agradezco muchísimo más, es decir, en día viernes. Este ya es el episodio número 49. Bienvenidos a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Les digo, episodio número 49. Se dice fácil, pero no. No he podido revisar, no he estado al tanto. No me acuerdo si ya cumplimos el año. Creo que ya haciendo el podcast. Pero si no lo hemos cumplido, estamos a punto de... Según yo fue por ahí de julio que subí el primer episodio hace un año. Me acuerdo que llegó un momento en el que apenas eran, creo que eran quincenales, no eran semanales, pero me gustó tanto hacerlo y a ustedes les gustó tanto este formato más extendido, más extenso, en el que algunas personas luego comentan, no, y es que te vas por las ramas, es que ese es el punto de este programa. No, para los programas cortos lo hago mucho más reducido, hay mucho más trabajo de guionización. En este caso del podcast es un trabajo, obviamente hay un guión detrás, pero es una investigación que platicamos como amigos, ¿ok? Para todos aquellos que no les gusta este formato, pues vayan a verse los videos normales, los que subo los lunes, los miércoles y los sábados, pero saben que el día viernes es día de plática, es día de podcast. Y lo que les platicaba, creo que en el episodio anterior del podcast de la semana pasada, es que a lo mejor el episodio número 50 lo hacemos en vivo. Entonces, a ver qué onda. Siempre luego digo que de los en vivo y no sé qué, me hago bolas. Como el podcast lo grabo una semana antes de que salga al aire. Creo, espero no estar equivocado, que la semana anterior haya habido un directo con todos los miembros del canal. Es decir, para mí esto que estoy grabando apenas va a pasar, pero para ustedes que lo están viendo en el futuro ya habrá pasado. Entonces seguramente el episodio número 50 va a ser en vivo, en directo, para todos los miembros del canal. No lo sé, todavía no sé qué tema vamos a tocar, pero lo más probable es que así sea, a manera de agradecimiento. Pero bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Te invito a que me sigas en mis cuentas de Instagram, mi página de Facebook, y por ejemplo, si estás en YouTube, que vayas a Spotify a seguirme también por allá. A lo mejor te gusta más escucharlo en formato MP3, simplemente el audio, que lo puedas descargar si vas a salir a carretera o si vas a ir a algún lugar en donde no tengas conexión a Wi-Fi. Bueno, pues ahí en Spotify tienes la opción de descargarlo y poderlo escuchar. Y si estás en Spotify, por favor, dale el botón seguir para que me estés al tanto de cada vez que subo episodio. Subo episodio del podcast cada viernes, pero asimismo todos los días lunes, miércoles, sábados y viernes subo episodio, siempre a las 9:30 de la mañana. Por si en caso de que YouTube no te notifique, ya te sabes mi horario de memoria y sabes que esos días hay episodio, ¿ok? Y en mi página de Instagram y en mi página de Facebook te dejé algunas imágenes a las que voy a estar haciendo referencia en el episodio de hoy. Sabes que en el podcast no pongo imágenes en pantalla para los que están escuchándolo en Spotify o en iVoox que no estén en desventaja, así que voy a hacer referencia a unas construcciones en el episodio de hoy. Las fotos las encuentras en mi Instagram y en mi Facebook. Si estás en YouTube, los encuentras abajo en la descripción los links, así como mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com. Pero bueno, queridos amigos, ahora sí, como están viendo en el título de este video, de este episodio, si estás en Spotify o en iVoox, vamos a estar hablando de las edificaciones más antiguas del mundo y quizá las más enigmáticas, en torno a las cuales se han construido varias teorías, varias hipótesis conspirativas. Y claro, estoy hablando de las pirámides de Egipto, quizá los monumentos más icónicos de todo el mundo, no solo de África o de la historia antigua, sino que de todo el mundo. Las pirámides de Egipto han traído muchos enigmas, y a diferencia de otras edificaciones no se sabe nada al respecto de las pirámides, al menos las de Egipto. Ahorita vamos a hacer referencia obviamente a las pirámides mesoamericanas en este episodio, porque siempre se ha tenido una correlación entre estas dos. Vamos a ver que hay cosas similares, pero hay muchas cosas que son diferentes. Hay personas que dicen, oye, ¿cómo pudieron haber construido prácticamente el mismo monumento las personas de Egipto, los teotihuacanos, por decirte algo, los mayas, cuando corresponden a periodos temporales completamente diferentes y están divididos por una extensión de tierra gigantesca? Bueno, vamos a ver que eso tiene una explicación racional, pero hay muchas otras cosas referentes a las pirámides de Egipto que no tienen una explicación racional y que la ciencia moderna, los historiadores, incluso lo que creemos saber, lo que cree saber la ciencia moderna, lo que aprendimos en los libros de historia de la primaria, de la secundaria, no son más que teorías e hipótesis que han hecho estos historiadores. Pero hay muchísimas cosas que no conocemos, empezando porque no conocemos, los egipcios no dejaron
planos de cómo construyeron las pirámides. Así que, aunque se tienen teorías, no hay nada escrito. No sabemos cómo construyeron las pirámides los egipcios. Y así como ese, hay muchísimos otros enigmas que nos vamos a descubrir hoy. Las pirámides de Egipto no son solo hermosas y un ejemplo de la maestría del ser humano en las ciencias, las matemáticas y la arquitectura y también la astronomía, sino que son también el legado cultural de una de las civilizaciones más antiguas e importantes de la humanidad. Pero además contiene un sinfín de secretos que los antiguos egipcios no revelaron jamás y que los historiadores modernos y de siglos pasados, no solo del siglo XXI, obviamente del siglo XIX, siglo XX, que fue cuando mayor exponencia tuvieron estos temas, la arqueología, la historia y demás, tan solo han podido teorizar, lo que te digo, no saben cómo es que las construyeron, no se sabe en qué periodo, claro que sí, pero no se sabe cómo, no se tienen planos, en fin. Mientras que algunas cosas sobre las pirámides han podido ser deducidas por medio de la lógica y poniendo en práctica conocimientos matemáticos básicos, como el hecho de que hayan optado por la forma piramidal, porque muchos dicen, es que como los seres humanos de aquella época, de hace miles de años, pudieron deducir eso. Bueno, eso sí tiene una explicación racional, con lo que podemos aplicar quizá conocimientos lógicos o algunos conocimientos matemáticos muy básicos o arquitectónicos muy básicos que ahorita vamos a ver que sí es posible de explicar. Eso es posible, aunque hay otras cosas que no. Además, por si fuera poco, se han ido descubriendo pasajes, y esto es realmente lo interesante del episodio de hoy. Se han ido descubriendo pasajes, cámaras y túneles subterráneos justo debajo de la pirámide de Giza y las zonas aledañas, además de algo que sería un descubrimiento definitivo referente a la famosa esfinge. Eso es lo que es el plus de este episodio. Vamos a estar hablando sí de lo que simbolizaban las pirámides de Egipto para los antiguos egipcios, porque por supuesto que las pirámides de Egipto son asociadas en la ufología con los antiguos astronautas, con los extraterrestres. Se tienen teorías de que las construyeron los extraterrestres, de que están todas conectadas porque son una especie de aeropuerto o son señalamientos que de los extraterrestres cuando vuelvan a la Tierra van a ver desde el cielo y les sirven como guías. Hay otras como Elena Blavatsky, hay ocultistas que dicen que se llega al mundo subterráneo a Agartha por medio de las pirámides de Egipto, por medio de el desierto de Gobi, que se menciona por ejemplo en la serie de Loki. Se hace una pequeña referencia a esa teoría conspirativa. En fin, el Himalayas, se habla de muchos lugares a donde se puede acceder a Agartha. En el libro Durantia y otros ocultistas hablan de que los Anunnaki, los famosos Anunnaki que tanto mencionamos, que ya estoy trabajando en un video porque muchos me están pidiendo que haga un video sobre los Anunnaki, se fueron a esconder debajo de las pirámides de Egipto usando el arca perdida, que el arca perdida era un arma o bueno, un instrumento alienígena de alta tecnología, según algunos ufólogos y algunos ocultistas, cuando la Atlántida se hundió porque se venía un diluvio y en fin, ¿no? Hay muchas teorías conspirativas al respecto, no las sabemos obviamente, hemos hablado de algunas en este canal, pero no las sabemos con certeza, son teorías, son hipótesis. Lo que sí sabemos es que se descubrió algo impresionante debajo de la pirámide de Giza y zonas aledañas, y un secreto que parece residir dentro de la famosa esfinge ahí mismo en Egipto. Así que tenemos varias preguntas con las que abrimos el episodio de hoy. Primero, ¿fueron las pirámides egipcias las primeras grandes construcciones del mundo civilizado? ¿Qué conexión tienen con las pirámides mesoamericanas, las pirámides de Egipto? ¿Por qué son tan similares, siendo que no son culturas cercanas ni en tiempo ni en espacio? ¿Fueron construidas por o para extraterrestres? ¿Qué fue lo que hallaron los arqueólogos recientemente debajo de las pirámides de Egipto? Eso y mucho más es lo que vamos a averiguar en este episodio número 49 del podcast de El Grimorio de Riggs. Así que vamos a ver rápido la intro y comenzamos con el primer bloque, las pirámides y las estrellas.
Muy bien, queridos amigos, pues comencemos, demos inicio oficialmente tras el intro casual, tras el intro habitual de este programa. Demos inicio con el primer bloque, enfocado en, digamos, las pirámides vistas desde el punto de vista, valga la redundancia, de la antigüedad. Las pirámides y las estrellas, y vamos a ver que hay una edificación que es más antigua, obviamente más básica en cuestiones arquitectónicas, y incluso en cuestiones, ¿cómo llamarlo?, estético, visual. Es mucho más básico esta edificación de la que te voy a hablar, y no está en Egipto, está en otra parte del mundo, pero vamos a ver que las pirámides no son las primeras grandes edificaciones del mundo, y que tampoco son las primeras que causarían este enigma o que provocarían este enigma, esta cuestionante en las personas, en los historiadores, en la gente común, en los ufólogos, los conspirativos, en fin, por donde le veas. Las pirámides de Egipto son, pues sí, eso, un enigma, son una pregunta, una interrogante que no ha sido del todo respondida, pero que está siendo respondida poco a poco gracias a la tecnología. También por eso no se habla mucho, y es lo que les decía, yo no creo que haya, o quizás sí, pero no, al menos no como lo vemos en las películas. No creo que haya un grupo de Illuminatis o de controladores que están detrás de todo. No, bueno, yo no creo en eso. Sí creo que hay cierta secrecía por parte de algunos gobiernos. Vamos a ver que el mismo gobierno de Egipto maneja cierta secrecía respecto a los descubrimientos que se hacen en su país, referente a las pirámides, a la misma esfinge. De eso vamos a hablar en el tercer bloque, sobre lo que se encontró debajo de este lugar. Pero no creo que sea por una cuestión de conspiración como lo pintan los conspiranoicos más alocados, por así decirlo, sino que es por una cuestión, pues, política, también puede ser, incluso económica, ¿no? Entonces ya se irá liberando poco a poco. Lo bueno del mundo globalizado en el que vivimos, de la tecnología, es que gracias a cosas como Google Earth o como fotos satelitales o otras tecnologías que no están patentadas, por así decirlo, al que la gente tiene acceso de manera sencilla, entre comillas, hemos ido descubriendo cosas que no se conocían hace 10 años o hace 20, mucho menos en el siglo XX o siglo XIX. De eso tratará mucho, hablaremos mucho de eso en el tercer bloque, sobre ese tipo de descubrimientos que se han ido dando gracias a la tecnología, que siempre estuvieron ahí esos elementos, pero que no podíamos ver a simple vista, que requerimos de cosas como fotos satelitales y demás para irnos dando cuenta. Comencemos este viaje en orden cronológico, y para ello tendremos que comenzar fuera del territorio egipcio, no del otro lado del mundo, pero bastante lejos de ahí. Y es que en el año del 2004, o sea, hace 15 años prácticamente, se dio a conocer en territorio armenio una edificación que es mucho más antigua que las pirámides de Egipto. Esta es la edificación a la que yo te digo que esta es mucho más sencilla, mucho más simple, si lo comparas con las pirámides de Egipto en tamaño. De hecho, es más parecido a Stonehenge, es más antiguo que Stonehenge en Europa. Es mucho más pequeño, es mucho más sencillo también, aunque es más del estilo de... Si lo comparas con las pirámides, yo creo que Stonehenge es un punto medio entre esta edificación de la que te voy a hablar a continuación y las pirámides de Egipto. Las pirámides de Egipto son obras increíblemente complejas en lo que representa para la astronomía, el posicionamiento del sol, de los equinoccios, la forma, que ya tiene que ver con arquitectura, con matemáticas. Stonehenge es mucho más sencillo, y esta de la que te voy a hablar es todavía mucho más sencilla, pero tiene un elemento que podría conectarlo vagamente con las pirámides de Egipto, con las estrellas y con estas teorías conspirativas que están alrededor de las pirámides y los antiguos astronautas y los extraterrestres. El prehistórico sitio arqueológico de Karahun, también conocido como Zoratzkarer o como un apodo el Stonehenge de Armenia, se encuentra cerca de la ciudad de Sisian, en la provincia de Syunik, en Armenia. Se trata de una serie de misteriosas representaciones que han causado reacciones polémicas desde su descubrimiento. Karahun es un sitio antiguo que se cree es anterior a Stonehenge, que se ubica en Inglaterra. Stonehenge seguramente lo has visto en películas, de hecho sale en la película de Thor, Un Mundo Oscuro. Es este monumento, entre comillas, muy primitivo, que está en Inglaterra, en una especie como de montaña, que son varios bloques de piedra colocados en círculo. Algo así es este lugar de Karahun, pero todavía un poco más básico. Este lugar, Karahun, es 3500 años más antiguo que Stonehenge, y es más antiguo que las pirámides de Egipto, 3000 años. O sea, este lugar de Karahun es muchísimo más antiguo que estas dos edificaciones, por mucho, por 3500 y 3000 años respectivamente. Por cierto, si quieres ver las fotografías de cómo luce este lugar, te las dejé en mi cuenta de Instagram y en mi página de Facebook. Te repito, si estás en YouTube, los links a mis cuentas de Instagram y Facebook los encuentras aquí abajo en la descripción. Si no, puedes buscarme como @Grimorio de Rix, todo junto y con minúsculas, @G en Rix,
y el Grimorio de Rix en Facebook. Puedes abrir otra pestaña aledaña y ver las fotos para que te des una idea de cómo es este lugar. Este antiguo complejo ocupa más de 7 hectáreas y ofrece a sus visitantes una serie de extrañas esculturas creadas por las primeras civilizaciones que habitaron hace miles de años en la región. Llamarlos esculturas es un albur, como decimos en México, porque no son esculturas como tal, son paredes de piedra muy básicas colocadas en círculo, piedras irregulares, no creas que están talladas o no, son piedras irregulares. Lo que sí es importante e interesante es que sí están labradas, talladas sobre las piedras ciertas obras artísticas, ciertas representaciones que ahorita vamos a ver, pero no te imagines una piedra monumental tallada cuidadosamente y trabajada, no, simplemente son piedras sin forma, amorfas, clavadas en el piso a forma de círculo, y tienen un elemento, además de estas figuras que tienen labradas, también tienen otro elemento que te voy a decir a continuación. Muchos de sus visitantes están de acuerdo en que este impresionante y antiguo lugar es muy similar a Stonehenge, porque en verdad lo es. Bueno, Stonehenge es un poco más elaborado, pero sí son muy similares. La similitud se encuentra en los curiosos patrones circulares de las piedras, porque están colocados igual que Stonehenge en círculo. De hecho, Stonehenge, no he hecho un video al respecto, pero es utilizado, lo he mencionado en algunos videos, es utilizado por algunos practicantes, no de religiones, pero de ideologías o de filosofías involucradas con el uso de energías y demás. Como estas cuestiones un poco esotéricas, son utilizados para eso, para rituales. Entiéndase, rituales no matan animales ni nada, simplemente son estos tipos de rituales ceremonias más bien, que se toman de las manos las personas y meditan y ese tipo de cosas un poco más hippies. Para eso se usa Stonehenge hoy en día, porque se cree que sí tiene una conexión de alguna manera con las estrellas o con alguna divinidad, etcétera, etcétera, ¿no? Algo así es este lugar en Armenia. El verdadero propósito de estos patrones continúa siendo un profundo misterio para los arqueólogos, que son incapaces de resolver el enigma de las piedras y los patrones, porque no se sabe por qué están colocados así en círculo, ni Stonehenge ni este lugar en Armenia, es decir, no tienen un propósito. Este lugar que estamos viendo ahorita, cuyo nombre se me olvida siempre, Karajún, tiene un elemento que nos da una mejor idea de para qué servía este monumento, a diferencia de Stonehenge, y te repito, este es más antiguo que Stonehenge, 3500 años. Las teorías que tratan de explicar lo que es este sitio antiguo es que hace miles de años eran abundantes estos templos, por así decirlo, estos templos primitivos, pero las más aceptadas son que se trataba de un antiguo complejo o de un complejo astronómico o ceremonial. Sin embargo, los investigadores no pueden conocer con certeza esto debido a la falta de información y los registros históricos, porque en caso de que hubiera algún registro histórico, pues obviamente ya se debió haber destruido. Si esto es 3000 años anterior a las pirámides de Egipto, imagínate la antigüedad. Por eso teníamos que empezar fuera de Egipto viendo estas cosas, porque las pirámides no son los primeros monumentos enigmáticos del mundo. Por primeros, entiéndase, los más antiguos. Estuvieron primero estos, Stonehenge, por ejemplo, estos dos son edificaciones mucho más básicas, mucho más sencillas, pero que son igual de enigmáticas que las pirámides egipcias, que son nuestras protagonistas de hoy. El Stonehenge de Armenia, de nuevo entrecomillado, porque es un apodo que recibe este lugar debido a su similitud, es mucho más antiguo que la versión de Inglaterra, como te dije anteriormente, y se compone de cantos rodados colocados en dos círculos superpuestos elípticos. Curiosamente, muchos de los cantos rodados que se encuentran en Karajún tienen extraños agujeros tallados a través de ellos, y algunos investigadores han encontrado similitudes con los cantos rodados megalíticos descubiertos en el antiguo Egipto y sus curiosos agujeros. Y aquí está la conexión que te mencionaba. Sí están conectados vagamente con Egipto, no son del mismo pueblo, claramente, pero hay esta conexión. Y es que si estás viendo las fotografías que te dejé en Instagram y Facebook, ves que en estas piedras hay unos agujeros en la parte de arriba, un agujero relativamente pequeño que no está hecho por la piedra, no es natural, está hecho artificialmente. El círculo es perfecto, es decir, que fue hecho por el hombre con alguna especie de instrumento. No sabemos cuál, seguramente los más conspiranoicos van a decir que se usó láser que les proporcionaron los alienígenas o algo por el estilo, y algunos dirán que con cincel y piedra, aunque el círculo es bastante perfecto como para ser hecho con un cincel, pero bueno, quién sabe. La verdad es que es algo muy básico, pero esto lo diferencia de Stonehenge. Stonehenge que yo sepa, son solamente piedras apiladas en círculo, pero este lugar, aunque se ve más deteriorado obviamente porque es más antiguo que Stonehenge, tiene estos círculos. ¿Para qué son estos círculos? Ahorita vamos a ver algunas hipótesis que se tienen. Muchos de los cantos rodados armenios tienen agujeros perforados a través de la parte superior de las piedras, que no tienen forma, pero la mayoría terminan en pico,
que llevaron a los investigadores a creer que estas piedras o estos agujeros fueron utilizados hace miles de años para realizar observaciones astronómicas. Esa es una teoría que se tiene. Estos agujeros, te repito, son perfectos y están ubicados más o menos en la misma zona de las distintas rocas, porque te digo, son rocas amorfas, no tienen una forma definida. Así que fueron hechos por el hombre, definitivamente, o sea, no son agujeros naturales, no se hicieron por la erosión, o por la lluvia, o por lo que sea, por el paso del tiempo. Son agujeros que hizo el hombre con algún instrumento, y por ende no son formaciones naturales en el mineral. Sin embargo, si nos fijamos en cómo, hablando de para qué son estos círculos, ya te dije una teoría que se tiene, que es para ver las estrellas, como una especie de observatorio astronómico muy primitivo, muy prehistórico, pero se tiene otra teoría. Si nos fijamos en cómo se interpreta la palabra Karahun, que se escribe K-A-R-A-H-U-N-J, o Karahunj, que es como el anglicismo de la palabra, entenderemos que se deriva de dos palabras armenia, Kar, C-A-R o K-A-R, como quieras verlo, que traducido significa piedra, y Honch o Hunch, que se escribe H-O-O-N-C-H, que significa sonido. Entonces la etimología vendríamos a entender que el nombre de este sitio antiguo se traduce como algo así como piedras que hablan. Piedras que hablan es el nombre de este lugar. Esto está relacionado con el hecho de que las piedras tienden a silbar en días de viento debido al número de agujeros perforados bajo diferentes ángulos en los tiempos prehistóricos, y esta es la otra teoría que se tiene, que estos agujeros están ahí no para observar a través de ellos el cielo, sino para que, como dice aquí, como están en la cima de un monte, no una montaña, sino como una especie de monte, cuando el viento sopla fuerte, pasa a través de estos agujeros y se forma un silbido extraño. Ahora, no sabemos, en caso de que el origen de estos agujeros sea escuchar ese sonido de la naturaleza, no sabemos si tiene un propósito artístico, por así decirlo, porque podría ser algo que, imagínense, un hombre de hace miles de años que apenas está descubriendo el mundo, un hombre prehistórico, y de repente se da cuenta que al soplar a través de un agujero pequeño se va a escuchar un silbido, pues podría ser una especie de representación artística, algo muy primitivamente musical, o podría ser otra cosa, podría ser una manera de comunicación religiosa con alguna deidad, que es la teoría que se tiene, o la otra, la que te mencioné al principio, para observar a través del agujero el cielo, lo cual honestamente yo no le veo mucho sentido, porque un observatorio no es simplemente ver el cielo, sino cualquier lugar sería un observatorio astronómico. Lo que se requiere es una especie, no de telescopio, pero al menos que te ayude a comprender mejor el cielo, y estos agujeros serán muy básicos como para hacer eso. Así que yo creo que la teoría va más por el lado del sonido que de la vista, yo lo creo, no sé. Ve las fotos y dime qué piensas, déjamelo aquí en los comentarios si estás en YouTube. Numerosas expediciones a este lugar han estudiado este sitio antiguo. La expedición más extensa fue llevada a cabo por Paris Geroni y por Alma Parsamian del observatorio Burancan. Geroni llegó a la conclusión de que este sitio antiguo era un templo con un observatorio grande y desarrollado. Te repito, esto es prehistórico, así que aunque está muy básico el concepto y las fotografías lo estás viendo, es un lugar muy básico, para un hombre 3000 años más antiguo que el antiguo Egipto, pues era para ellos algo maravilloso y algo científicamente muy avanzado. Pero así como la edad del antiguo observatorio, su propósito y su origen no fueran lo suficientemente misteriosos, hay detalles más increíbles que hacen de este antiguo sitio todavía más interesante de lo que ya es. Entre los numerosos cantos rodados que se encuentran en el sitio, hay algunos con figuras talladas que son muy curiosas en su superficie. Algunos de los seres humanoides representados en algunas de estas piedras son extrañamente similares a las representaciones de los extraterrestres grises de hoy en día, lo mismo que ocurre con Egipto, y por eso hago referencia a que hay una conexión entre Egipto y este territorio en Armenia, porque te he dicho en el episodio que contamos este relato de este chico que vio a una mujer de 2 metros de altura y cabeza enorme, calva, en una azotea aquí en México, en Zacatecas, si no mal recuerdo, o algo por el estilo. En Egipto hay muchas pinturas de seres que se han teorizado que eran alienígenas que caminaron entre los seres humanos, seres gigantes de al parecer unos 3 metros de estatura, un poco más quizá, muy delgados, con cabezas alargadas hacia atrás, como la cabeza de los xenomorfos de la saga de Alien. Estos seres, que están representados de manera todavía más primitiva que un jeroglífico de Egipto, pues también son muy similares a cómo los ufólogos describen a la raza de los grises, que por cierto les debo un episodio sobre razas de alienígenas. Hemos hablado de algunas,
de los alienígenas de las Pléyades, que son estos nórdicos que mencionan en muchas ocasiones. Hemos mencionado a los grises, a los hombrecillos verdes, que son los más conocidos por la cultura popular, y poco más. Pero les debo un episodio sobre esas razas de alienígenas. El punto es que los grises son los más conocidos quizá por todos. Se dice que los grises y los Anunnaki son los mismos. Se cree que los grises vienen de Marte, que fueron los que manipularon genéticamente al hombre según las tablillas sumerias y que los ufólogos toman como una especie de Biblia para crearnos, ¿no? Se cree que los Anunnaki son los grises, que estos grises a su vez vienen de Marte y que son estos seres que se representan en numerosas civilizaciones, algunas prehistóricas, algunas más antiguas, como por ejemplo Egipto, como Sumeria, como esta civilización, ¿no? Ya sería una representación más de estos seres tallados en estas piedras en Armenia. Ya sea que estos seres fueran gigantes o extraterrestres, porque sí, las figuras como ves son muy grandes las que están talladas ahí, lo cual coincide con la descripción de los Anunnaki, de los seres que tallan los egipcios, y también de los grises de los que se habla hoy en día, que eso diferencia. Los grises y los hombrecillos verdes son similares, son cabezones con ojos grandes y alargados de color negro, pero los hombrecillos verdes son seres pequeños, más pequeños que un niño, y de color verde. Los grises son de piel gris y altísimos, de más de 2 metros de altura. De ahí la conexión que muchos ufólogos, que los grises son los Anunnaki, y todos estos seres que te acabo de mencionar, los tallados en estas piedras en Armenia, también son muy grandes. Ya sea que son gigantes o extraterrestres, no parecen ser seres humanos, a menos que estén representados artísticamente de esta forma por algo en especial, como por ejemplo que los seres humanos que se tallaron ellos mismos en estas piedras hayan querido engrandecerse físicamente a ellos mismos, como solemos hacer los seres humanos, porque esa es otra opción. Saben que aquí tocamos todo desde un punto de vista objetivo y neutral. Sí, está la posibilidad de que sean seres que nosotros como seres humanos modernos no conocimos, llámese extraterrestres, llámese gigantes, lo que sea. Está esa posibilidad, porque es un poco lógico. Los seres humanos plasman lo que ven. ¿Cómo se les ocurriría plasmar esto si no lo habían visto? Esa es una posibilidad. La otra es esta, que sea una representación artística en la que se ponen a ellos mismos grandes, así como nosotros nos engrandecemos a nosotros mismos hoy en día, con películas, con novelas, con cómics, y se pinta al ser humano mejor de lo que en realidad somos, ¿no? Pero en fin, vayan ustedes a ver las imágenes que les dejé en Instagram y Facebook sobre estos grabados y juzguen por ustedes mismos qué creen que sean. Pero bueno, este monumento, volviendo un poco al tema de Egipto, porque pareciera que nos desviamos, pero no, está esta conexión. Uno, la conexión de estos seres enormes tallados ahí en estas piedras, que también están tallados en algunas pictogramas egipcios. Y también está esta conexión entre los centros astronómicos o ceremoniales de Armenia y de Egipto. Sí hay cierta conexión. Sobre todo parece ser que ambas conexiones apuntan a las estrellas. Pero la verdad es que este monumento es bastante primitivo, el Stonehenge armenio del que acabamos de hablar, y es muy simple en su construcción, simplemente piedras apiladas en forma circular, eso sí, a las que se les hizo un agujero en la parte superior, o para que el viento soplara a través de ellos y produjera este efecto de silbido, o para que sus creadores, sus constructores pudieran observar el cielo, las estrellas. Quizá las estrellas quedan el hogar de los seres que están plasmados ahí en esas piedras, que están grabados ahí. ¿Será que alguien se comunicaba con sus constructores, con los constructores de este monumento a través de estas piedras de una forma u otra, ya sea a través del sonido o de la vista? Eso depende de ti. Déjame en los comentarios qué piensas tú al respecto. ¿Para qué eran estos agujeros en la parte superior de estas rocas? Pero ahora vayamos a tiempos más modernos. Viajemos de Armenia a la antigua Grecia y viajemos varios miles de años en el futuro. En más de una ocasión en este episodio voy a mencionar a Grecia y a algunos de sus pensadores, en específico a dos, pues hay una fuerte conexión entre la cultura griega y la cultura egipcia, y al parecer el nexo entre estas dos es la Atlántida. Según muchas teorías, como te mencioné también en el episodio que hicimos sobre la Atlántida, es un griego, uno de los pensadores griegos más importantes de la historia, es él quien se encarga de difundir el conocimiento sobre la Atlántida, y fue nada más y nada menos que Platón. Y Platón supo sobre la Atlántida gracias a un viejo sacerdote egipcio, porque se dice, y lo vamos a tocar un poco más adelante de nuevo, en caso de que no hayas visto el episodio de la Atlántida, que si no lo hiciste, te dejo la etiqueta de ese episodio por acá si estás en YouTube, y si estás en Spotify y te interesa escuchar el episodio de la Atlántida, desplázate hacia abajo y lo vas a encontrar. Parece ser que los atlantes, los sobrevivientes de la Atlántida,
llegaron algunos a Egipto y mucho de la Atlántida, muchos conocimientos de la Atlántida pasaron a ser de Egipto. La Atlántida era un lugar antediluviano, una civilización antediluviana. También ya tengo un episodio sobre el diluvio universal que vamos a mencionar ligeramente hoy, y en otro episodio de esta semana ya lo mencioné, en el de la mitología guaraní, en el que al parecer sí hubo un diluvio universal y no fue creado por un dios, sino que fue un fenómeno natural que sí se encargó de destruir varias civilizaciones que ya existían. Es decir, que literalmente fue borrón y cuenta nueva, lo que nos demuestra que el ser humano es extremadamente pequeño y somos nada, somos una mierda embarrada en el piso, literalmente, y en cualquier momento la naturaleza nos borra, como ocurrió en este momento. Y esto tiene que ver, esto es importante, lo de la Atlántida, así que te recomiendo que después de que termines de ver este episodio, vayas a ver el de la Atlántida. Tiene que ver mucho con lo que vamos a ver en el tercer bloque y lo que se encontró dentro de, bueno, más bien debajo de la pirámide de Giza, de la gran pirámide de Giza en Egipto, y dentro también de la Esfinge, ahí en Egipto. Mucho tiene que ver con la Atlántida, así que esta trinidad, esta conexión Grecia, Atlántida, Egipto va a ser importante, no solo en este bloque, sino más adelante. Luciano de Samosata, que era un pensador, era más bien un escritor, que vivió del 125 al 180 después de Cristo, fue un escritor sirio-romano satírico del siglo II, o sea, antiquísimo. Él abarcó temas paródicos sobre la política romana, de la filosofía griega y romana y también de la misma mitología griega. Era un escritor de ficción, por así decirlo, lo más parecido a un novelista que podríamos tener hoy, eso era este hombre. Pero es importante algo que dejó escrito, que dejó plasmado y que conocemos hasta la fecha. Su obra más famosa relata el primer viaje espacial a la Luna en la literatura occidental. El primer viaje espacial a la Luna fue escrito, al parecer, al menos en obras que hayan sobrevivido al paso del tiempo, en el siglo II después de Cristo, hace miles de años. Esta historia, este trabajo escrito por Luciano de Samosata, es una novela futurista. Te repito, es ficción, pero no lo veas con ojos incrédulos. Más adelante es relevante el por qué te estoy mencionando esta historia ficcional del siglo II. Esta novela, describe un contacto con seres extraterrestres y con criaturas híbridas, además de otros elementos de ciencia ficción, como por ejemplo naves espaciales y robots, cosas así. No es tan parecido a Star Wars, es más bien parecido a, ¿qué te gusta? Quizá a Alien, es similar a la saga de Alien y a algunas otras mitologías, pero bueno, esta es una obra de ficción tal cual, no es una mitología. Su célebre relato de ciencia ficción de este hombre, de Luciano, se llama Historia verdadera o relatos verídicos, según la traducción del griego antiguo. Si la quieres buscar, a ver si la encuentras. Yo no la encontré completa, pero encontré algunos pasajes. Esta historia presenta una aventura espacial surrealista con varias formas de vida alienígena y animales híbridos bizarros. Y aquí hay algo que la diferencia enormemente de, por ejemplo, la historia de la Odisea o del mito de Perseo o de cualquier otra historia de la mitología griega. Y ese elemento no solo es que la mitología era tomada por real y esta obra es 100% ficción, eso no es el único elemento que lo diferencia. También está el hecho de que la mitología se habla de estos seres que los ufólogos y los conspirativos denominan alienígenas, pero que ellos denominaban como dioses, se referían a ellos como dioses, nada más. En este caso sí se habla, no son dioses, los seres que aparecen aquí no son dioses, son tal cual extraterrestres. Y si bien no se usa esta palabra, se habla de que son habitantes del Sol y de la Luna. Son extraterrestres, no son dioses, son extraterrestres. También se habla un poco de los nacimientos in vitro, de la inseminación artificial, de la vida artificial y de la mezcla de razas de animales. Esto es completamente diferente a cualquier otro mito griego que conozcamos. Esto literalmente es una historia de ciencia ficción, la que escribió este hombre. Entre estos animales híbridos bizarros que menciona, es decir, mezcla de especies, mezcla genética de especies de animales, se encuentran buitres de 3 cabezas, pájaros con cuerpo de hierba y hojas, pulgas gigantes y arañas espaciales. Otros seres curiosos que aparecen en esta obra son unos híbridos de humanoide, mujer y planta de vid, es decir, mujeres planta, por así decirlo, como si fueran seres elementales. Esta historia fue publicada 1500 años antes de que se editaran las novelas de Julio Verne o de H.G. Wells. H.G. Wells, que es el autor de su historia más conocida, es
La Guerra de los Mundos, de la cual hablamos en el episodio pasado, de su adaptación radiofónica de mano de Orson Welles en 1938, y que como un dato curioso, si eres fan de Disney, hay una película que a nadie le gusta, pero que a mí me gusta mucho, que se llama Marta necesita mamás, que también es una historia de ciencia ficción. El director de la película, porque está basado en un cuento infantil, el director de la película es bisnieto de H.G. Wells, y lo descubrí hace poco en un video. Eso solo era un pequeño dato curioso para los cinéfilos que andan por allá viendo mis videos. La historia de este hombre de Luciano, Luciano de Somásata, este griego antiguo, espero haber pronunciado bien su nombre, comienza cuando unos viajeros terrícolas son levantados en su nave, que es un barco. Ellos están viajando en barco y son levantados por una fuerza huracanada. Luego de 7 días de viaje espacial, llegan a la luna a bordo de su barco. Llegan a la luna y se encuentran con una guerra interplanetaria entre la gente de la luna, que son los selenitas, y la gente del sol, que son los sunitas. No son griegos, no se está hablando de Zeus, no se está hablando de semidioses, no se está hablando de Hades, no se está hablando de Perseo, no. Se están hablando de selenitas y sunitas, habitantes del sol y de la luna, que están en una guerra interplanetaria. De nuevo, no son dioses, y los híbridos que estamos hablando no son semidioses, son cosas completamente diferentes. Son extraterrestres y seres híbridos entre ambos. El motivo de este conflicto interplanetario es la toma de posesión de la llamada Estrella de la Mañana o Lucifer, que es el mismo planeta Venus. La obra también narra encuentros con alienígenas, guerras espaciales, humanoides, hombres que nacen de otro hombre, que sería esto, pues lo de el nacimiento in vitro, e incluso ciudades erigidas en un organismo vivo, lo cual es muy muy impresionante, es decir, un planeta vivo, algo así como lo que vemos en los cómics de Marvel con el planeta Ego, que vemos un poquito distorsionado y adaptado en la película de Guardianes de la Galaxia 2, algo así. 1500 años antes de Julio Verne, o sea, antiquísimo, muchísimo más antiguo obviamente que los cómics de Marvel. En esta luna, bueno, en la luna, que es la única luna que nosotros conocemos y nuestros ancestros conocían, se encontraban arañas gigantes cuyo trabajo era extender redes de telas de araña entre la luna y Venus, que recuerda, Venus era el objeto de deseo, era el tercero en discordia, era el objetivo a lograr tras esta guerra interplanetaria entre el Sol y la Luna. Se querían quedar con Venus, también conocido como la Estrella de la Mañana o como Lucifer. Otros elementos futuristas de ciencia ficción en la historia son robots o máquinas parlantes, que aquí, ojo, en la antigua Grecia, y eso es un misterio que se tiene, que he querido hacer un episodio al respecto, nada más que les traje otros episodios en estos días, pero es uno que tengo muchas ganas de hacer, después de que me hice con un libro muy interesante, que hay muchos escritos griegos antiguos que hablan de autómatas, robots o androides, como quieran verlo, desde el tiempo de la antigua Grecia. Obviamente estaban hechos de otra manera, pero ya se hablaba de autómatas. De hecho, en la misma película, en la primera versión de Furia de Titanes, que es una adaptación del mito de Perseo, se habla de este autómata, bueno, de este robot que es un búho. Allá esa es una pequeña referencia porque en muchos mitos griegos se habla de autómatas ya desde esa época, de robots, mucho antes de que siquiera existiera el término. Ahí se conocían como autómatas. Entonces aquí este elemento de los robots o las máquinas parlantes no son un elemento nuevo, pero es obviamente curioso que lo relacionen con los extraterrestres, con los alienígenas. También se habla de un espejo, entre comillas, grande, así se refieren aquí en la historia, como un espejo, que los selenitas, los habitantes de la luna, podían ver y escuchar cualquier ciudad o nación. Esto último es similar a una transmisión televisiva, o como si estuvieran, más coherentemente, como si estuvieran viendo una cámara de vigilancia, estos habitantes de la luna, en cualquier planeta que ellos quisieran. O sea, ellos tenían control sobre otros, o a lo mejor no control, pero los tenían observados. ¿Y de dónde sacó esto este tipo? ¿Quién sabe? Los guerreros del sol, los solonitas, los sunitas, también tenían la tecnología para la manipulación del clima, ya que crearon una atmósfera artificial en la luna para poder tapar la luz del sol a sus enemigos. Estos elementos de los controles, valga la redundancia, de los elementos naturales, también están presentes, por ejemplo, en los mitos sumerios, donde se dice que los Anunnaki llegan a la Tierra para extraer oro, pero no para hacer joyería o cosas banales como los seres humanos, sino que querían el oro porque su capa de ozono se había dañado mucho, y la manera en la que ellos tenían para reparar su capa de ozono era agarrar oro y hacerlo como una especie de spray y echarlo a la capa de ozono para que se reconstruyera, como para hacerle un parche. Por eso llegan a la Tierra, según las tablillas sumerias, en busca de oro, porque era el material que necesitaban y sabían que aquí en la Tierra había oro. Por eso crean al ser humano para extraer oro. Así que aquí hay una conexión entre el mito sumerio y esta historia ficticia griega.
Ambos bandos guerreros, tanto los del Sol y la Luna, volaban en aparatos parecidos a bellotas y mosquitos gigantes. Así lo describe tal cual Luciano de Samosata. Es decir, él no les da el nombre de nave extraterrestre, obviamente, él los llama como bellotas gigantes. Pero, si te fijas, la forma de bellota gigante y de los mosquitos gigantes son muy parecidos a los objetos voladores no identificados o platillos voladores o las naves alienígenas que son captadas en muchos lugares del mundo, en videos, en fotografías, etcétera, en avistamientos, en relatos, en fin. Así que a esto nos diría que este hombre no inventó del todo su historia, sino que algo supo, ya sea que él mismo vio o que escuchó, al igual que Platón escuchó sobre la Atlántida de boca de este sacerdote viejísimo, o de un hombre muy viejo del antiguo Egipto. Luego del fin de esta guerra entre Sol y la Luna, los viajeros terrícolas siguen explorando otros planetas y colonias extraterrestres. Este relato resulta fascinante, y si bien es ficción, mejor escrita incluso y más compleja que muchas historias actuales de la ciencia ficción, comparte muchos rasgos con mitos creacionistas y leyendas que eran una realidad para civilizaciones de otras partes del mundo. Por ejemplo, Sumeria, como te acabo de mencionar, Yucatán, territorio de los mayas, la isla de Pascua, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas similitudes con territorios que todavía ni eran descubiertos, como Yucatán, por ejemplo. No sé qué tanta conexión podrían tener o cuánto conocimiento podrían tener los griegos antiguos de Sumeria, pero dudo que haya sido demasiado como para saber el contenido de las tablillas sumerias. Con la isla de Pascua se dice que ahí llegaron algunos atlantes, pero no hay nada confirmado. Así que definitivamente, al menos la historia formal, no habría conexiones entre Grecia y Chile, donde está la isla de Pascua. Así que ¿de dónde coño sacaría este hombre todos estos relatos sobre naves extraterrestres, seres alienígenas, guerras interplanetarias, robots, etcétera, etcétera, mezcla de razas, etcétera, etcétera? Además cuenta con elementos que el ser humano supuestamente desconocía en el siglo II después de Cristo. Recuerda, esto ocurrió 2 siglos después de la supuesta llegada de Cristo al mundo, es decir, es a inicios de nuestra era. A duras penas si se conocía sobre el movimiento de las estrellas y todo esto, y ya este hombre traía toda lo que vendría a ser la ufología hoy en día. Lo que es la base de la ufología hoy en día, que son las tablillas sumerias, este hombre ya los traía desde miles de años antes. Mientras que otros relatos griegos se limitaban a hablar de dioses y criaturas mitológicas, como te mencionaba antes, este habla no solo de viajes al espacio, algo que te repito era inconcebible para los seres humanos de aquella época, y viajes a la luna y viajes a otros planetas, sino también la vida en estos, así como guerras interplanetarias por motivos incomprensibles para el hombre, como lo podía ser una estrella o un planeta, como premio para el vencedor. Si te fijas en los mitos griegos, aunque los dioses son seres, si lo quieres ver de esa forma, extraterrestres, sus objetivos son bastante humanos. Buscan tener sexo entre ellos, buscan matar a alguien, buscan tesoros, buscan cosas humanas, lo cual nos diría que quizá esos mitos son eso, mitos, son historias, son cuentos. Pero en este caso, un ser humano tan antiguo, ¿por qué querría un planeta? ¿Por qué querría como premio un planeta o una estrella? ¿De qué le sirve a un ser humano? No le sirve para absolutamente nada. Entonces, esto parece ser que no surgió de la mente de este hombre. Lo escuchó en algún lado, alguien le dijo algo, o él vio algo, o vete tú a saber. También se hablaba algunas mitologías de que cierto dios vivía en la luna, por decir algo, o que vivía en las estrellas, pero no que vivían civilizaciones enteras y que hacían guerras entre ellos. Ninguna mitología que yo conozca habla de esto, y este hombre ya está hablando de guerras avanzadas, prácticamente de Star Wars, o guerra de las galaxias, o Star Trek, o Guardianes de la Galaxia, como muchas historias que conocemos hoy en día de ciencia ficción. Este hombre ya las había inventado 2000 años antes. El hecho también de que los extraterrestres nos veían a través de una pantalla era algo que un ser humano de esa época no podía concebir. Para empezar, porque no podía concebir la idea de un extraterrestre. Y este hombre no solo hizo eso, sino que nos pone en su historia el elemento de que nos están viendo, nos están observando a través de una pantalla, estos seres que habitaban en la luna. Que bueno, de la luna también cabe decir, hay muchas teorías conspirativas, ya las tocaremos en algún momento. Yo no creo todas. Hay quien dice que es artificial, que no es un cuerpo natural, que es artificial, que lo hizo el hombre. Yo no lo creo, pero hay muchas otras teorías muy interesantes. Aquí nos hablan de una civilización que vivía ahí y que nos observaba en el siglo II después de Cristo. ¿De dónde sacó Luciano de Samosata esta historia? ¿En verdad era producto de su imaginación o la habrá leído de alguna fuente externa a la antigua Grecia y muy antigua, que hubiera conseguido de otro territorio que no fuera Grecia? Quizá
¿Qué tal que la consiguió de Egipto, por ejemplo? O de Sumeria, o vete tú a saber, pero a mí me cuesta trabajo que alguien de ese tiempo pudiera pensar en todo esto por la falta de conocimiento científico que se tenía. Mucho de la ufología y todo esto viene de conocimientos científicos reales, que se toma sus libertades y demás, sí, pero viene de bases científicas. La mayoría de teorías, hay otras que no tienen ni pies ni cabeza, pero hay muchas teorías ufológicas y hipótesis que vienen con fundamentos científicos, y esto tiene fundamentos científicos, bueno, entre comillas, ¿no? Tiene cosas que pues no los podría inventar, y no estaba influenciado por los mitos griegos, es algo completamente diferente. En el segundo bloque, con esto damos fin al primer bloque, con estos relatos, con estas conexiones antes de las pirámides. En el segundo bloque nos trasladaremos ahora sí al antiguo Egipto para descubrir qué tanto hay de ciencia y de verdad y qué tanto hay de mito respecto a las pirámides, antes de que veamos qué ha sido descubierto debajo de ellas. La verdad, los descubrimientos los vamos a ver en el tercer bloque, pero primero tenemos que entender qué tanto es verdad y qué tanto es mentira de lo que se habla en foros de internet conspirativos, de lo que se habla en los libros de historia, de lo que se habla en documentales. Tenemos que entender ambas partes para partir de un punto neutral y no dejarnos embaucar por ninguno de los dos puntos, ¿ok? Así que vamos rápido al corte. Aprovechen la cortinilla para poner pausa, ir por bebida, por agua, por comida, lo que sea, y sigamos disfrutando porque todavía tenemos un buen rato de programa. Así que vamos al primer corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, episodio número 49 del podcast, en su segundo bloque, titulado Mito y Realidad de las Pirámides de Egipto. En este bloque, te digo, vamos a estar viendo algunos datos científicos. Te digo que hay muchas teorías conspirativas respecto a las pirámides, cómo es que las construyeron los egipcios con su, entre comillas, limitado conocimiento astronómico y matemático, que no es limitado, o sea, es limitado entre comillas, es porque es limitado si lo comparamos con el nuestro, pero eran genios, al igual que los mayas y muchas otras culturas. Tenían conocimientos científicos muy avanzados para su época. Vamos a ver que hay muchas de esas teorías conspirativas que se vienen abajo con un breve análisis de lógica y de conocimientos científicos relativamente básicos, ¿no? que sí pudieron haber descubierto a base de ensayo y error, pero hay otras cosas que no pueden ser explicadas, que la historia formal, lo que sale en los libros y en las fuentes, digamos, oficiales, no son más que teorías e hipótesis. Hay cosas que los historiadores han teorizado, pero que nadie tiene la respuesta, a menos que alguien consiguiera una máquina del tiempo. Muchas personas atribuyen la construcción de las pirámides, tanto de Egipto como de Mesoamérica, que más adelante vamos a hacer una pequeña mención a las pirámides de aquí de nuestro territorio, a los extraterrestres u otras fuerzas sobrenaturales. Más adelante en este bloque te mencionaré datos muy interesantes proporcionados por el mismo Heródoto sobre la construcción de estas edificaciones, de las pirámides en específico de Egipto. Pero antes te voy a dar algunos datos que no tienen nada de paranormal ni de inexplicable sobre las pirámides de Egipto, para que podamos partir de un punto neutro a descubrir lo que se encontró, que eso sí es un hallazgo oficial, debajo de las pirámides de Giza. Los antiguos egipcios aprovecharon el equinoccio de otoño para conseguir que las pirámides de Giza, la que será nuestra protagonista del tercer bloque, un monumento funerario construido en la memoria del faraón Keops, fueran construidas con una alineación casi perfecta con el sol y sus caras mirando a los puntos cardinales. Es decir, una de las caras apunta directo al norte, una al sur, una al este y otra al oeste, y la precisión es prácticamente exacta. En astronomía, los días en los que hay equinoccios, que es 2 veces al año, el sol se sitúa en el plano del ecuador celeste. Alcanza el punto más alto en el cielo y su intersección con el plano del ecuador es prácticamente perfecta. Los egipcios pudieron determinar con precisión esa posición solar con un instrumento de la época, que se llamaba gnomón, se escribe Gnomon, una vara que mide el recorrido de su sombra, obviamente con referencia al sol, tras clavarla en el suelo, semejante a un reloj solar. Un reloj solar son estos dispositivos antiguos que vemos, por ejemplo, en la serie de Vikingos. El reloj solar era un triángulo, una especie de triángulo de madera que se clavaba, ya fuera en una superficie de madera o en este caso en el piso. Eso era similar, no era lo mismo, pero era similar, funcionaba, era el mismo principio. Y el sol, dependiendo de dónde se encontrara en el cielo, era la hora que marcaba. Cuando está al mediodía, pues se supone que el sol está justo encima de ese objeto, entonces no tendría sombra.
o tendría una sombra muy pequeña. Conforme se va moviendo, la sombra se va proyectando en el lado contrario. Ese es el principio de este dispositivo del gnomon. Según una investigación hecha por el arqueólogo Glenn Dash, publicada en The Journal of Ancient Egyptian Architecture, los egipcios solo tuvieron que ir marcando los diferentes puntos que iba recorriendo la sombra del gnomon a medida que transcurría el equinoccio de otoño para acabar trazando un arco perfecto. Era algo completamente, es más, ni siquiera era matemático, era de observación. Ellos obviamente con el paso de los años se fueron observando, no había televisión, no había cosas que idiotizaran a la gente, entonces no tenían otra cosa más que observar a lo que les rodeaba, la lluvia, los fenómenos, en fin, ¿no? Incluyendo al sol. Entonces lo que hicieron estos tipos fue que clavaron esta vara, el gnomon, en el suelo y fueron marcando la sombra del sol durante el equinoccio, bueno, la sombra que proyectaba el sol durante el equinoccio de otoño. Nada más, o sea, ni siquiera no necesitaron ni siquiera de cálculos matemáticos para que fuera precisa la alineación de la pirámide de Giza con los puntos cardinales y en la posición del sol en el equinoccio de otoño. Ni siquiera hicieron cuentas matemáticas, tan solo fue observación y marcar la sombra. Nada más, fue lo único que utilizaron, una vara de madera y ya. No necesitaron nada más. No fue hecha por extraterrestres. Esta precisión no tiene nada que ver con alienígenas, con que es una especie de helipuerto, de aeropuerto, de señalamientos que los extraterrestres van a ver desde el cielo cuando lleguen. No, tan solo fue observación. Un acto que incluso un niño creo que puede hacer. Un niño muy observador y muy inquieto, creo que un niño lo podría hacer. Después unieron dos de esos puntos y trazaron una línea recta. Y sobre esta línea construyeron las pirámides, las de Giza en específico. Quienes construyeron la gran pirámide de Giza, que es la más grande de las tres y conocida también como pirámide de Keops, porque estaba construida en honor a este faraón, la alinearon con los puntos cardinales con una exactitud de no más de 4 minutos de sombra del arco. Explicó Dash en su estudio que puso a prueba su método personalmente durante el equinoccio de otoño el 22 de septiembre del 2016. Solo que él le hizo la prueba en Connecticut, si no mal recuerdo, lugar de nacimiento de los Warren, pero porque él era americano, no en Egipto, pero él es lo mismo, o sea, funciona exactamente igual. No es como que el sol actúe diferente en Egipto que en Connecticut, en Estados Unidos, funciona exactamente igual. Pero la pirámide de Keops no es la única alineada con los puntos cardinales. Tal como ha explicado Dash y recoge la publicación científica Life Science, tanto la pirámide de Kefren como la pirámide roja también están alineadas con gran precisión. A continuación te voy a citar algo que dijo este hombre. Las tres exhiben el mismo grado de error, que es menos de 1 grado, lo cual es prácticamente nulo. El error que tiene, el margen de error que tiene es prácticamente nulo. Y están trazadas ligeramente en contra de las agujas del reloj en relación con los puntos cardinales. Así que, habiendo comprendido que la alineación de las pirámides era de cierta forma sencilla de lograr por medio de simple observación, podemos descartar la presencia de extraterrestres, al menos hasta este punto, en la construcción de las pirámides. Y al menos en la cuestión de que está alineada perfectamente con el sol, no hay presencia de alienígenas, no hay nada sobrenatural. Simplemente fue método de observación de los antiguos egipcios, nada más. Aunque este mismo investigador nos dice que esta es solo una suposición, pues, de nuevo, los egipcios no dejaron ni planos ni escritos de cómo es que construyeron las pirámides. No sé, por ejemplo, tendré que investigarlo. Quizá hago un episodio referente ahora a las pirámides de Mesoamérica, pero no sé si ellos dejaron, ¿cómo se llama? Planos. Que bueno, ahorita no es por demeritar, pero vamos a ver que las pirámides de Mesoamérica fueron más básicas, más sencillas de construir, porque no son pirámides como tal. Las pirámides de Mesoamérica, comparadas con las de Egipto, no son pirámides como tal. Sí, es el mismo principio, pero fue hecho de manera ligeramente diferente, un poco más sencilla. Así que quizá no necesitaron planos como tal. Y los egipcios, para lo complicado que fue construir la pirámide como tal, no dejaron planos. No sabemos si existieron y se perdieron con el tiempo, pero no hay planos, no hay escritos sobre cómo se construyeron. Tan solo se puede decir que se descubrieron y ya. Por ende, lo que él explica por medio de su estudio no explicaría lo que muchos han interpretado como un trono de hierro extraterrestre que supuestamente yace dentro de esta pirámide de Giza de las lecturas antiguas. Y es que en algunas lecturas antiguas egipcias se habla de la existencia de un trono de hierro hecho con mineral meteorítico de origen extraterrestre en la gran pirámide de Keops, que ha sido planteada para explicar el enorme vacío detectado con tecnología de punta en su interior, la cual vamos a abordar en el tercer bloque. Es decir, esto ya está comprobado que la pirámide de Egipto es hueca. Es hueca, no es 100% piedra. Es decir, si tú le haces un hoyo a la pirámide,
no te vas a topar con más piedra, está hueco, hay vacío ahí dentro, y eso ya está comprobado en últimos años gracias a la tecnología. Vamos a abordar más adelante en el tercer bloque qué es lo que hay ahí dentro. Se sabe lo que hay debajo de la pirámide, se descubrió hace unas décadas. Dentro de la pirámide no se sabe, o al menos el gobierno de Egipto no lo ha querido decir, pero según algunos escritos, esto es lo que se da a entender. Algunos escritos antiguos dicen que ahí hay un trono de un hierro que cayó literalmente del cielo, de un meteorito. O sea, sería extraterrestre por definición. ¿Para qué se usaba este hierro? Ahorita vamos a ver. Pero quizá es lo que hay dentro de la pirámide. Y si se ha descubierto o no, es un misterio. Quizá sí y ha sido ocultado al público, quizá no. Pero puede ser que este hierro alienígena está dentro de esta pirámide de Giza, cuya alineación coincide casi perfectamente con el Sol, con excepción de un grado de error, un insignificante grado. Puede ser. De que es hueca, es hueca. ¿Qué hay adentro? Aún no lo sabemos. Giulio Magli, que es el director del Departamento de Matemáticas y profesor de Arqueoastronomía del Politécnico de Milán, explica que, y cito, hay una posible interpretación de este vacío de la pirámide, es decir, del hecho de que sea hueca, que está en buen acuerdo con lo que sabemos sobre la religión funeraria egipcia, como se ve en los textos de las pirámides. En estos textos se dice que el faraón, antes de llegar a las estrellas del norte, tendría que pasar las pruebas del cielo y sentarse en su trono de hierro. Pero ese hierro no es hierro derretido, sino hierro meteorítico, es decir, caído del cielo en forma de meteoritos de hierro, distinguible debido al alto porcentaje de níquel que contiene y nuevamente citado en los textos de las pirámides. Es cierto que los egipcios conocían este material desde muchos siglos antes de Keops y continuaron usándolo para objetos especiales diseñados para los faraones durante milenios, como la famosa daga extraterrestre de Tutankamón. Es decir, este elemento, en caso de que fuera real, porque también podría ser, claro, una alegoría, podría ser descrito de manera poética, aunque sí, la constitución de elementos, digamos, la constitución química de este metal era diferente, debido a que tenía más níquel que el hierro derretido, el hierro fundido que mencionan aquí. Puede ser que también haya sido una poesía, ¿no? una alegoría, pero también puede ser que, en efecto, esta daga que mencionan de Tutankamón, que no la conozco, tendría que investigar sobre esta daga de Tutankamón, y este trono de hierro que supuestamente está dentro de la pirámide de Giza, haya sido construido a base de material que cayó en un meteorito. No que se lo hayan dado extraterrestres, que los Anunnaki tienen que ver, no. Simplemente un meteorito cayó a la Tierra en Egipto y del metal que sacaron de ahí construyeron este hierro y esta daga, parece ser. Esa es la opción, digamos, más neutral, que sí, que apunta a algo pues, fantástico, a fin de cuentas, con una explicación lógica, pero fantástico, de un meteorito que cayó a la Tierra y con su material construyeron estos objetos los egipcios, pero sin que necesariamente tengamos que acudir a la presencia de alienígenas, lo cual más adelante volverá a entrar a colación. Nosotros atribuimos muchas cosas a las pirámides de Egipto, referentes a la ufología. Pero, ¿qué significado tenían para los egipcios, religiosamente hablando, las pirámides? ¿Y qué es aceptado por la historia y la arqueología? Porque, de nuevo, muchos dicen que fungen un poco como los círculos en el cultivo, que también estoy planeando un episodio sobre ese tema, que me encanta, que dicen que son señalamientos, por así decirlo, como las luces que marcan en las pistas de aterrizaje de los aviones, pero para alienígenas. Otros dicen, te digo, sobre los pasajes secretos a Agartha y demás. Se dicen muchas cosas, pero en sí, ¿qué acepta la historia, la arqueología oficial? ¿Qué acepta sobre el significado religioso y digamos un poco también cósmico que tenían las pirámides dentro de su religión, de su cultura? En el ámbito funerario egipcio, las pirámides representaban la capacidad del rey o del faraón de transformarse de momia a espíritu iluminado, según el experto Víctor Vilar Gisbert, o Gisbert, no sé cómo se pronuncia. En ese sentido, las pirámides son el símbolo de la hierofanía, que es la manifestación de lo sagrado, y a la vez un puente donde lo terrestre vuelve a conectarse con lo celeste. Es decir, este punto, estas pirámides y la conexión que tenían con el cielo fungían un poco como el Mictlán aquí en Mesoamérica, al menos en la zona centro, en la zona de los aztecas y aledañas.
El Mictlán, te digo, era un inframundo, pero no era el infierno que conocen los cristianos, como por ejemplo lo ven en la Divina Comedia. En la Divina Comedia, el infierno, y bueno, en muchos otros pasajes religiosos como tal, porque la Divina Comedia no es religioso, pero en otros pasajes religiosos, el infierno es un lugar de sufrimiento eterno para las almas, o inframundo, recibe los dos nombres. Pero para los mesoamericanos, el Mictlán, el inframundo, no era un lugar, para empezar, no era un lugar donde el alma se quedaba para siempre, a menos que pereciera ahí, sino que más bien el Mictlán era una serie de pruebas, un puente o varios puentes que las almas tenían que pasar para lograr trascender. Era este puente que conectaba lo terrestre con lo celeste. En este caso, en vez del Mictlán, tenían las pirámides. Las pirámides en Egipto simbolizan esa idea de escalera que conduce al cielo, que permiten ascender el alma del difunto a las estrellas, según este experto Villar Gisbert. En todos los pueblos del mundo ha habido la necesidad de una religión y generalmente prevalece la idea de que los dioses están en el cielo, lo cual también apoya las hipótesis de muchos ufólogos de que lo que nuestros ancestros tomaban por dioses, incluyendo a Jesucristo hoy en día, y Buda y Alá y deidades que aún se veneran hoy en día en todo el mundo, no son más que seres extraterrestres que vinieron del espacio llegando a través del cielo. Porque sí, la mayoría, si no es que todas las religiones, hablan de que los dioses benévolos venían del cielo, y muchas otras hablan de que los dioses malévolos o las entidades malévolas venían del suelo, del infierno para algunos, ¿no? Eso es algo en común con todas o casi todas las culturas del mundo de varios periodos temporales. Esto lo dice Gustavo Alberto Ramírez Castilla, investigador del Centro INAH, que es de aquí de México, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de Tamaulipas específicamente. Entonces, una manera que ha tenido el ser humano de acercarse a esos seres celestiales, a esos supuestos dioses, ha sido elevándose a través de diferentes elementos, y los primeros han sido los naturales, como las montañas, por ejemplo, porque las montañas son muy altas. Por eso las montañas en el esoterismo y en prácticas espirituales se asocian también con estas prácticas. Por eso en Stonehenge se hacen estas ceremonias energéticas, no quiero decir religiosas porque no es una religión como tal, pero es una doctrina a fin de cuentas, porque están cerca del cielo, es decir, la alegoría de que están cerca de los dioses, que es un poco contradictorio porque los dioses se dice que son todos poderosos, que no son físicos, no son mortales, entonces no están como tal en el cielo, son energías. Por eso yo no creo en los dioses, porque está lleno de contradicciones, pero bueno, eso es lo que dicen las religiones, que los dioses casi siempre habitan en el cielo, por ende, tanto las montañas como las pirámides acercarían al cielo. También por eso en las pirámides mesoamericanas la mayoría tenían templos ceremoniales en la parte de arriba, que las pirámides de aquí de Mesoamérica, te digo que no son pirámides como tal, porque no terminan en punta, son planas, son chatas, son más parecidas a un monte artificial hechos de piedra por el hombre. Ahorita vamos a ver un poquito la diferencia entre pirámides de aquí de Mesoamérica y las pirámides egipcias. Después, cuando el ser humano tuvo la posibilidad de construir, empezó a crear estructuras semejantes a las montañas para poder acercarse a esos seres. De ahí surge el concepto de las pirámides en Egipto, explica Ramírez Castilla, este investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y tiene sentido, a lo mejor ya basándose, como ya tenían más conocimientos astronómicos conforme iba avanzando y evolucionando el ser humano, decían, oye, es que este punto es importante porque aquí toca el sol en el equinoccio de no sé qué, lo cual ellos, como eran politeístas, tenían su dios del sol, su dios del viento, su dios de no sé qué, decían, aquí el dios del sol va a llegar en tal día del año porque siempre toca aquí, entonces tenemos que poner aquí un templo, pero aquí no hay ninguna montaña. ¿Cómo le hacemos para acercarnos al cielo, para acercarnos al dios? Pues entonces construimos nuestra montaña, su montaña artificial hecha de piedra, su pirámide. Aunque se suele decir que las culturas mesoamericanas, tanto como la maya y la mexica, construyeron pirámides, y aquí está la pequeña referencia que voy a hacer a nuestro lado del mundo, lo más correcto es afirmar que hicieron basamentos piramidales con punta aplanada, es decir, son pirámides a las que le cortaron la punta literalmente. En la zona de Mesoamérica, a diferencia de la zona de Egipto, técnicamente más bien se hicieron superposición de plataformas acomodadas de tal modo que al final de cuentas se aprecian como si fueran pirámides, pero no son pirámides. La construcción fue distinta porque las pirámides de Mesoamérica hay unas que no son huecas, hay unas que sí, pero hay otras que no, y las de Egipto ya se comprobó que son huecas, al menos las de Giza son pirámides huecas, es decir, literalmente son pirámides, es decir, una pared, otra pared, otra pared, otra pared, conectadas con una base, en este caso que es cuadrada, una base cuadrada, y no hay nada dentro. Pero las pirámides de Mesoamérica son tablas que fueron, bueno, no tablas, pero plataformas que fueron colocando
una encima de la otra hasta formar algo parecido a una pirámide, que no termina de ser una pirámide porque no tiene la punta, ¿ok? Sí hay una diferencia tanto en su construcción como en su fundamento, por así decirlo, su fundamento básico. Mientras también otra diferencia es que mientras que en Mesoamérica se empleaban solamente herramientas de piedra para construir, en el Egipto de los faraones ya se utilizaban instrumentos metálicos con fines arquitectónicos. O sea, te digo, no es por demeritar, no es por ser malinchista, pero sí, las pirámides, las construcciones de Egipto eran más avanzadas en todo sentido que las mesoamericanas. El hecho de que culturas que no tuvieron nada que ver entre sí, como en este caso la maya y la mexica con la cultura egipcia, hayan coincidido en la forma de sus edificaciones, de acuerdo con Ramírez, con este historiador, se debe más a leyes naturales que a supuestas interconexiones inexplicables por la ciencia, porque hay muchos que dicen, sí, que las pirámides son iguales porque algunos egipcios llegaron a México, bla bla bla, porque los extraterrestres conocieron a los dos y fueron los extraterrestres los que les dijeron cómo construirlas, bla 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 bla, se dicen muchas teorías, pero no, ya vimos que no son iguales. Las pirámides de México, de Mesoamérica, porque también hay en Centroamérica pirámides, fueron construidas como plataformas apiladas hasta conseguir esa forma. Las pirámides de Egipto se construyeron diferentes, son completamente diferentes, ¿ok? Así que más bien ahorita vamos a ver que sí tiene una explicación lógica el por qué una pirámide y no, por ejemplo, un edificio cilíndrico, o un edificio esférico podría ser, o un edificio como los que conocemos hoy en día. ¿Por qué no esos? Porque una pirámide, ahorita vamos a ver por qué, no tiene una explicación sobrenatural, tiene una explicación lógica. La explicación, según este historiador Ramírez Castilla, no está tanto en la arqueología, es decir, en sus conocimientos, sino en la propia física. Porque para poder alcanzar una altura se necesita acumular una gran cantidad de material y de manera natural tiende a tomar una estructura cónica o piramidal, porque es la forma en que se equilibran las fuerzas. Cuando el material entra en reposo en un ángulo que generalmente es de 52 grados. Por ejemplo, si construyes una torre, si vas apilando libros, por decirte algo, un ejemplo muy burdo, libros o piedras, las apilas sin ningún orden, simplemente las vas apilando y se va haciendo más alta la torre, se va ladeando hasta que se cae, como Jenga. El Jenga, ese es el concepto del Jenga, es una torre que crece hacia arriba de manera, digamos, ¿cómo decirlo? Pues recta, vaya. En cambio, si construyes una base piramidal, es decir, que tiene más área, más superficie en la base que en la parte de arriba, hay una mucha menor probabilidad de que se caiga. Por eso las pirámides han sobrevivido, por eso no se caen, porque nunca se van a caer, porque sostienen, la base es muy amplia, por lo cual puede sostener mucho, y en la punta tiende a hacerse más pequeña, por eso se sostiene. Por eso tú intentas tirar una forma piramidal y no la vas a tirar, a menos que le des con mucha fuerza, pero es mucho más probable que se caiga una torre cilíndrica o un edificio como los que se construyen hoy en día a que se caiga una pirámide. Entonces, para poder alcanzar esa altura, se forma primero una base muy amplia para poder sostener el peso. Cualquier persona puede comprobarlo formando un montón de arena y de modo natural va tomando esa estructura de cono con ángulo de 52 grados. También, esto es por medio de observación. También, a su vez, tú agarra un puñado de arena y déjala caer poco a poco, no de putazo, como le acabo de hacer la ejemplificación. Agarra un puñado de arena o de tierra y vela soltando y se forma en efecto esta forma, obviamente muy básica, de cono. Ya ellos, obviamente, con sus herramientas y sus conocimientos, le iban dando forma más bonita de pirámide, más regular. Pero sí, es un conocimiento muy básico, no tiene nada de sobrenatural, no fueron los extraterrestres, fue un conocimiento de ensayo y error y de observación. La construcción de las pirámides, tanto en Mesoamérica como en Egipto. Visto desde el punto de vista esotérico o energético, hay quien dice que las pirámides egipcias, y esto es algo bien curioso, que esto sí no tiene como tanta explicación, las pirámides de Egipto tienen una forma fálica, por así decirlo, o masculina, que esto está asociado con la energía predominante en dicha cultura. Y esto es un tema que yo escuché en el podcast de Toño Esquinca, en el que habló del libro Durantia, de los Anunnaki, de todo esto. Ella lo quiero hablar en otra ocasión tiene que ver con Sumeria, pero tiene relación con esto, y él hace mención en específico de las pirámides de Egipto y las pirámides de Mesoamérica. El hecho de que las de Mesoamérica son planas arriba, y de hecho muchas veces se construían ahí, ¿cómo se llama?, de templos ceremoniales, o se ponían, por ejemplo, los atlantes de Tula, y las de Egipto terminan en pico. Hay una diferencia, y él hablaba y el libro Durantia habla, y otros escritos
de que la Tierra, la energía de la Tierra es femenina, es decir, es más artística, por así decirlo, más sensible. Y se habla ahí en esas fuentes de que Marte era un planeta masculino, un planeta, sus seres eran fríos, eran de datos, eran poco sensibles, como se tiene el estereotipo del hombre, ¿no? Estos roles, por así decirlo, que debe jugar el hombre y la mujer, que también son un poco estereotipos, pero también es verdad. O sea, los hombres somos más cuadrados, más directos, más concretos, y las mujeres son más abstractas, más artísticas, ven las cosas con un panorama mucho más amplio que los hombres, en fin. Y así como la misma Tierra, el mismo planeta Tierra, supuestamente tiene energía mayormente femenina, también la cultura egipcia era predominantemente masculina. Por eso estaban tan guiados por los datos, los números y todo esto, y por eso sus pirámides terminan en punta, porque son masculinas, por eso terminan en punta, como un pene, haciendo un poco la referencia. Y las de Mesoamérica, las culturas mesoamericanas, somos mucho más, según esto, con una energía femenina, con una energía más creativa, más espiritual, menos de datos, en fin. Y por eso son planas, haciendo referencia un poco a la vagina. Supuestamente se complementan, por así decirlo, y tiene que ver con la energía que transmiten nuestros pueblos, nuestra gente, un poco nuestra formación genética. Tiene un poco que ver según estas fuentes esotéricas. Eso sí, no sé si fuera una coincidencia o no, pero aquí hay otro dato muy interesante que no se explica con esto, que no se explica con esta observación. Esto ya tiene que ver un poco más del lado esotérico. Y como es poco lo que sabemos con certeza sobre la construcción y el significado de las pirámides de Egipto, tanto para nosotros como para los antiguos egipcios y los modernos egipcios, los antiguos egipcios y los modernos egipcios, con esto concluye el segundo bloque del episodio número 49. Muy poco conocemos, como ves, con certeza te dije muy pocas cosas. Una, parece ser que las pirámides no tienen nada que ver con extraterrestres, aunque en el primer bloque te hablé de muchos encuentros alienígenas y demás. Al parecer, la construcción de las pirámides, el hecho de por qué eligieron pirámides y no otra forma, los egipcios, de cómo le hicieron para darse cuenta de que una pirámide era lo mejor a construir con sus limitadas recursos. En fin, todas estas cosas que los ufólogos dicen, no, es que no hay otra explicación más que alienígenas. No, ya vimos que sí tiene una explicación lógica. El hecho de que por qué fueron pirámides y no otra forma, el hecho de por qué estaban perfectamente alineadas con el sol, en fin, tiene una explicación lógica. Simplemente era a través de la observación, ensayo y error y conocimientos matemáticos y astronómicos avanzados para su época, que a lo mejor a nosotros nos parecerían un poco sencillos, pero que en verdad son avanzados. Entonces, es lo único que conocemos con certeza sobre la pirámide, sobre las pirámides y su simbolismo espiritual o religioso, que tenía que ver con las momias de los faraones para que pudieran trascender al plano celestial, a su descanso eterno, a su cielo, a su paraíso. Es lo único que sabemos, su significado, por qué son pirámides y por qué es tan precisa su alineación con el sol y con los puntos cardinales. Nada más. Todo lo demás, cómo se construyó, quién tuvo la idea, nada lo conocemos. Por eso este bloque ha sido pues ligeramente dentro de lo que cabe breve, corto. Regresando del corte, vamos a ver todos los misterios, teorías y también hallazgos inexplicables referentes a las pirámides de Egipto en años relativamente recientes. Unos hallazgos que ya son oficiales, que te voy a decir que quizá no conocías y que te van a dejar la mente abierta y la mente un poco explotada, que tiene que ver un poco con la Atlántida, quizá no con alienígenas, pero yo creo que con la Atlántida. Teoría, también hallazgos que, bueno, más bien cosas que apuntan a hallazgos que no han sido revelados, pero que en base a los hallazgos que sí son oficiales, parece ser que son verdad, que las hipótesis de algunos historiadores antiguos eran correctas del siglo XX. En fin, muchas otras teorías muy inquietantes que nos hacen preguntarnos qué hay debajo y qué escondían y qué conocían los antiguos egipcios. Así que vamos rápidamente al último corte del programa. Aprovecha la cortinilla para poner pausa y hacer lo que tengas que hacer, y regresamos al tercer y último bloque del programa, titulado Los misterios revelados sobre las pirámides. Vamos rápidamente al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, el Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 49, referente a las pirámides de Egipto y todos los misterios que guardan detrás de ellas, o literalmente que guardan debajo de ellas, al menos las de Giza y la Esfinge, porque hay muchas pirámides de Egipto, no es solo una.
pero estas son de las que más se sabe. Y ya vimos algunos datos que digamos que desenmascararon algunas mentiras o algunos mitos creados por algunos ufólogos o por algunos conspiranoicos, pero también hay otras cosas que no se saben para nada y que ahorita vamos a descubrir. Un tema muy interesante. Si quieren que haga un episodio sobre las pirámides de Mesoamérica, déjenmelo abajo en los comentarios, porque de Mesoamérica no estoy tan metido en cuestiones, en descubrimientos arqueológicos y demás como las que les estoy diciendo ahorita de Egipto, pero sé que, sé algunos mitos y algunas leyendas que se hablan sobre las pirámides de aquí de Mesoamérica, de Teotihuacán, por ejemplo, que se los mencioné en el episodio de Aztlán, si no me equivoco, que se dice que los gigantes, no sé si los Kinametsin, pero se habla de que los dioses o los gigantes que fueron los que construyeron Teotihuacán, según los aztecas a los españoles, según lo que le dijeron los aztecas a los españoles, los cuerpos de esos dioses están enterrados debajo de las pirámides del Sol y de la Luna que están en Teotihuacán, que son de los sitios arqueológicos turísticos más bonitos de México hoy en día. Yo fui todavía, la última vez que fui fue hace como 4 años y están impresionantes y estaría genial, no quiero decir tirar, pero ver qué hay debajo de las pirámides de Teotihuacán. Así que si quieren un episodio sobre eso, déjenmelo en los comentarios, o si quieren que hable de otro tema de Egipto, tengo muchas ganas de hablar de las tablillas Esmeralda, si no me equivoco, que se llaman, que son las equivalentes a las tablillas sumerias pero de Egipto. Hablando de mitos creacionistas, hay cosas muy interesantes sobre los dioses egipcios y demás, ¿no? Entonces cualquier tema que quieran referente a esto, me han estado pidiendo muchísimo temas de ufología, y lo cual agradezco enormemente porque saben que es mi tema favorito. Mezclarlo un poco con el terror cósmico de la vida real. Creo que muchos de esos temas son temas de terror cósmicos reales. Saben que son interesantes las leyendas de hombres lobo, de vampiros y eso, pero creo que son 10 millones de veces más interesantes estos temas. Así que muchísimas gracias a la audiencia que está creciendo, que ya son más los que prefieren estos temas. De verdad, muchísimas gracias. Y voy a estar trayendo más temas de ufología y de antiguos astronautas y demás, ¿no? Entonces, dando inicio al tercer y último bloque de este programa, los misterios revelados sobre las pirámides, me topé con algunas hipótesis que teorizan que no fueron los alienígenas quienes construyeron las pirámides de Egipto, sino que fue el mismísimo Noé. Así es, el mismo que construyó el arca para el diluvio universal, el mismo que salvó a los animales y el mismo que sin querer, según la Biblia, salvó a un gigante. Se dice, algunas teorías más bien, no se dice, son teorías, son hipótesis, que él fue quien construyó las pirámides de Egipto. El profesor de antropología de la Universidad de Michigan, Ethan Wottrell, explica en un artículo publicado en Atlas Obscura que el hecho de que Egipto sea uno de los escenarios más recurrentes en la Biblia ha llevado a que muchos de los hermenautas buscaran explicaciones vinculadas con los textos sagrados. Explicaciones que tienen que ver con la construcción de las pirámides, porque te repito, nadie sabe cómo es que las construyeron como tal. Todo lo que se cree saber sobre las pirámides son hipótesis. De esto de lo como te dije, lo de cómo lo hicieron para alinearlas con el sol y con los puntos cardinales, es una hipótesis porque no está comprobado. Y otras cosas, no se tienen planos, no se tienen ningún registro sobre las pirámides, salvo lo que significaban religiosamente. Es lo que se sabe sobre las pirámides. Eso sí es como que un hecho, por así decirlo. Pero en cuanto a su construcción no se sabe nada. Todos son, como se dice, teorías. La teoría de que las pirámides eran una especie de graneros para Noé, porque es lo que decían, que por eso terminaban en punta, porque iban hasta arriba las personas y tiraban a través de un agujero en la punta los granos de maíz para que se acumularan dentro, por eso terminaban en punta y eran amplios en la base para que se llenara bien de granero, es decir, de granos, perdón, es decir, que fungieran como graneros. La teoría de que las pirámides eran una especie de graneros para Noé, una vez terminado el diluvio universal, se remonta al siglo VI, cuando Gregorio de Tours escribió la historia de los francos. Y aquí está la descripción que te digo. Eran amplios en su base, hablando de las pirámides, que él decía que eran graneros, y estrechos en la parte de arriba para que el trigo pudiese ser arrojado dentro de las pirámides a través de una pequeña abertura. Esto escribió este hombre Gregorio de Tours en el siglo VI, referente a era su hipótesis, su teoría enfocada a la religión de cómo y por qué se habían construido las pirámides de Egipto. A lo largo de la Edad Media, las visitas a Egipto fueron frecuentes por parte de los cruzados, es decir, los soldados de las cruzadas, y aunque la guía de viajes de Juan de Mandeville ya reconocía que, y cito, hay quien dice que eran tumbas para los grandes señores de la antigüedad, este argumentaba que de ser cierto,
y cito, no estarían vacías, ni tendrían entradas, ni serían tan grandes y altas. Y es que efectivamente, si nos ponemos en pies de estos cruzados, que eran hombres que literalmente estaban arriesgando sus vidas por un dios que ni siquiera les constaba que existía, pero que querían recuperar las supuestas tierras sagradas, pues obviamente la monumentalidad de la construcción egipcia no cuadraba con los enterramientos cristianos, con los entierros cristianos. Tú como cristiano, y aparte lo que hoy en día sería un católico o un cristiano ortodoxo, un tipo que estaba dispuesto a dar su vida por este dios y que tiene sus costumbres muy arraigadas y que se tiene que hacer así, sí o sí, al ser una religión monoteísta, y de repente llega y ve que los entierros se hacen en unas pirámides enormes, en edificaciones enormes, pues para él obviamente no va a tener sentido, obviamente. Otra versión religiosa de las teorías del origen de las pirámides tiene como protagonista a Noé, de nuevo, que no satisfecho con haber construido el arca para salvar a todas las especies animales, se remangó para construir las pirámides una vez que tocó tierra, terminado el diluvio universal. La lógica es aplastante, y cito, el que construyó el arca fue, entre todos los hombres, el único competente para dirigir la construcción de la gran pirámide. Escribió John Taylor en The Great Pyramid, Why It Was Built and Who Built It, publicado en Inglaterra de mediados del siglo XIX, o sea, no hace tanto tiempo, en el que afirmaba que las pirámides eran un repositorio del conocimiento matemático divino. Como ves, estas visiones, estas teorías de que Noé fue el constructor son tan primitivas como la que fue escrita en el siglo VI, pero esta fue escrita en el siglo XIX. O sea, para mí no tiene sentido que Noé lo haya hecho. La base de esta teoría religiosa, plasmada en este libro de John Taylor, simplemente se basa en que si se dice que Noé pudo construir un arca que sobrevivió al diluvio universal, entonces podía construir una pirámide, lo cual no tiene sentido, porque por eso hay arquitectos de edificios y hay gente que construye barcos. No funcionan igual, así que es hasta estúpido esto. Y de hecho habían muchos escritos que atacaban a este tipo, que atacaron a este tipo en su tiempo, en el siglo XIX, te digo, hace relativamente poco, porque la teoría esta de Gregorio de Tours, de que eran graneros, es del siglo VI. También es una historia bastante un poco absurda y ridícula, pero es del siglo VI, o sea, es bastante antigua. Este es del siglo XIX y es prácticamente igual de ridícula. El autor recibió una impagable respuesta por parte de la American Meteorological Society, diciendo, y cito, parece que hay algo que bordea lo ridículo en atribuir a un hombre tan situado como Noé, que acababa de escapar de una catástrofe como la destrucción de la raza humana, un proyecto tan salvaje, tan casi estúpidamente idiota, como es acumular una pila de rocas de 1,5 millones de yardas cúbicas. Esto fue lo que escribió esta revista de American Meteorological Society a este tipo John Taylor. Un simpático seguidor de Taylor fue el astrónomo escocés Charles Piazzi Smith, que en Our Inheritance in the Great Pyramid, un libro publicado en 1864, a finales del siglo XIX, bueno, a mediados del siglo XIX, desvelaba que la pirámide ocultaba un gran número de profecías bíblicas, entre ellas la fecha del fin del mundo que, como suele ocurrir, se encontraba a un tiro de piedra, en 1881. O sea, aquí había otra teoría que obviamente no se cumplió, de otro ¿qué era este tipo? Bueno, simplemente era un seguidor, no dice qué profesión tenía, pero un amigo y seguidor de John Taylor que decía que Noé había construido las pirámides. Este tipo, Charles Piazzi, él decía que dentro de las pirámides estaba la fecha del fin del mundo según profecías bíblicas, lo cual no tiene ningún sentido. En verdad es muy estúpido y muy etnocéntrico o etnocentrista el creer que las pirámides de Egipto tenían conexión con la religión cristiana, porque en Egipto no se predicaba el cristianismo, era una religión politeísta. Estas pirámides estaban fundamentadas en creencias politeístas, no en el Dios cristiano. Entonces el hecho de decir que Noé tenía algo que ver, o que según la Biblia aquí se escondía, bueno, no según la Biblia, según este tipo, aquí se ocultaba una profecía bíblica del fin del mundo, es estúpido. Es como decir que había ¿cómo se llama? Una profecía budista en la Catedral Metropolitana aquí en México. Nada que ver, eran estupideces. Y además decían que el mundo se iba a acabar en 1881, es decir, en prácticamente 20 años desde que se hizo esta predicción o esta publicación de Charles Piazzi Smith. Está además decir, como te acabo de dejar en claro, que yo en lo personal creo bastante disparatada la teoría de que Noé construyera las pirámides, y menos para usarlas como graneros. Este era un pensamiento muy limitado y muy absurdo, muy tonto, muy primigenio,
de ver, la verdad, obviamente sesgado por la religión en algunos casos. Si bien en el siglo XIX se desconocía qué había dentro de ellas, hoy se sabe que no eran graneros. Son huecas, sí, como podría ser un granero, pero no se usaban para guardar granos. Su propósito era mucho más complejo que eso. Entre las teorías conspirativas referentes a las pirámides, destaca la de Ignatius Loyola Donnelly, un congresista de Minnesota que en un alarde de diletantismo defendió en Atlantis de Antediluvian World, un libro de 1882, ahora sí, de finales del siglo XIX, que en realidad Egipto no era más que la primera colonia de los atlantes, es decir, de la gente que había sobrevivido de la Atlántida. Según su teoría, estos habrían establecido réplicas de sus grandes ciudades por todo el mundo antes de que su civilización fuese tragada por las aguas. Aquí está presente de nuevo la conexión Atlántida, Egipto, Grecia que te mencioné al inicio del episodio, que te dije que iba a ser importante en este tercer bloque. Se dice que los primeros egipcios eran atlantes, y uno de los viejos sacerdotes que recordaba la historia se la dijo a Platón, siendo él quien la hizo popular en su época, porque si no hubiera sido por Platón, la historia de la Atlántida se hubiera olvidado hace siglos, no sé si milenios no, hace siglos se hubiera olvidado si no hubiera sido por Platón. Y de ahí no se detendría en llegar a más gente hasta nuestros días. Hasta la fecha se sigue hablando de la Atlántida. Ahí está la prueba que yo hice mi podcast sobre la Atlántida hace unos 2 meses más o menos, como en marzo, basado en un libro que se escribió en los años 80 o 90. O sea, se sigue hablando de la Atlántida hasta hoy. Como, llámese como ficción o como teoría conspirativa, yo creo que sí existió la Atlántida. Ya te di mi postura en ese episodio, ve a verlo o ve a escucharlo si te interesa el tema de la Atlántida. Yo creo que sí existió, pero que no tenía nada que ver con magia, ni con esoterismo, nada. Y no creo que Egipto haya sido una colonia de atlantes, pero sí creo que algunos de los sobrevivientes llegaron ahí, y que antes de que se hundiera la Atlántida tenía contacto con Egipto y con Grecia, que Grecia en aquellos años estaba en pañales prácticamente, la cultura griega, pero la cultura egipcia ya estaba no avanzada, pero por lo menos ya estaba un poquito más avanzada que la griega, y creo que sí había una conexión, una relación entre estas tres culturas. Y una teoría dice que los sobrevivientes de la inundación de la Atlántida, unos se fueron a Egipto, otros se fueron, se dice que a Yucatán, y que los mayas descienden de los atlantes, y otros se fueron un poco hacia Medio Oriente. Eso es lo que se dice. Entonces, bueno, esto ya dependerá de ustedes si lo quieren creer. El punto es que aquí hay otra conexión, que las pirámides, según esta teoría, son obra de atlantes o descendientes de atlantes, porque esa es otra. No necesariamente los egipcios son atlantes que se fueron a vivir ahí, sino que son descendientes tanto de su cultura como de sangre, porque si llegaron personas de la Atlántida a Egipto, pues allá hay una mezcla de razas, es decir, una mezcla genética, no solo cultural. La teoría de Edgar Cayce, un célebre vidente estadounidense que en su libro Gods of Eden, Egypt's Lost Legacy and the Genesis of Civilization, sugería la posibilidad de que los constructores hubieran sido capaces de diseñar un sistema para poder hacer levitar los bloques de piedra, quizá a través de vibraciones sónicas que habrían permitido levantar las rocas hasta la altura de 146 metros que tiene la mayor pirámide. Es la altura que tiene, 146 metros. Este hombre, Edgar Cayce, lo voy a mencionar más adelante, pero aquí lo que quiero hacer énfasis es en la forma en la que él predijo y que plasmó en este libro, en Gods of Eden o Dioses de Edén, el legado perdido de Egipto y el génesis de la civilización, donde él dice que tenían máquinas que hacían, o un sistema que hacía levitar las piedras, porque esa es una de las razones por la que la gente dice las pirámides no las construyeron los seres humanos, porque es imposible físicamente. Obviamente ahorita con maquinaria y eso se pueden construir rascacielos y lugares impresionantes, pero en aquella época no tenían maquinaria. ¿Cómo lo hacían? Y ahí es donde entra las teorías conspirativas de que fueron alienígenas. Aquí este hombre, este vidente americano, hablaba de que tenían un sistema, una máquina que hacía levitar las piedras. Esta teoría, o esta visión, como quieras verlo, podría parecer disparatada, pero fue el mismo Heródoto, que te había mencionado hace rato, que lo volvería a mencionar en este bloque, quien habló de algo similar, por no decir idéntico, aunque menos fantasioso, en su época, pero no como una teoría, sino como una explicación real, de nuevo haciendo referencia a esta conexión, a esta relación que tenían los egipcios con los griegos. El filósofo e historiador griego Heródoto compuso las Historias en el año 440 a.C. En ella menciona los registros y tradiciones antiguas desde política, geografía y costumbres conocidas en Asia Occidental, África del Norte, que es donde se encuentra Egipto, y en Grecia.
No hay un solo texto antiguo en Egipto que mencione cómo se construyeron las pirámides, como te dije antes, y no hay planos. Algo totalmente extraño cuando se han encontrado registros de otras construcciones, es decir, edificaciones quizá del mismo periodo o de periodos cercanos. Sí se tienen planos, se tienen escritos al respecto, pero no de las pirámides egipcias. Lo único que sabemos es que con el faraón Keops se inició una nueva era en cuanto a la edificación de pirámides. Fue gracias a él que se construyó la Gran Pirámide de Giza. Keops, junto con el arquitecto Emiunu, erigieron este edificio en supuestamente 20 años. Obviamente esto no es más que una teoría que ha sido aceptada por la arqueología, pues no existe ningún documento que lo avale como verdad, es una teoría. La Gran Pirámide de Giza tiene un volumen total de 2.583.283 metros cúbicos, es gigantesca. Es la tercera pirámide más grande del mundo en cuanto a volumen, pero sus 146.7 metros de altura la convierten en la más alta. En las historias, Heródoto hace mención a posibles dispositivos o máquinas avanzadas que se usaron durante la construcción de al menos la Gran Pirámide de Giza, y probablemente en otras pirámides también de Egipto. El texto dice que después de colocar las piedras de la base, unas máquinas, y él usa la palabra máquinas, fueron usadas para colocar las que iban sobre esta. Es decir, como las máquinas que utilizamos hoy en día, pero hace miles de años. Sin embargo, ni el mismo filósofo, Heródoto, está seguro si fue una sola máquina que se podía mover o si eran varias máquinas las que hicieron el trabajo. El extracto textual de las historias dice lo siguiente, te lo voy a citar textualmente lo que decía Heródoto en este trabajo. La pirámide se construyó sobre escalones en forma de almenas, como se le llama, o según otros en forma de alta. Después de colocar las piedras para la base, colocaron las piedras restantes en su lugar por medio de máquinas. La primera máquina los levantó del suelo hasta la parte superior del primer escalón. Encima de esto había otra máquina que recibió la piedra a su llegada y la llevó al segundo escalón, desde donde una tercera máquina la avanzó aún más alto. O sea, prácticamente eran brazos mecánicos. Él no habla de levitación, habla de una especie de brazo mecánico, de 3 brazos mecánicos. Así que, como ves, es menos fantasioso que la visión que da este vidente norteamericano Edgar Cayce, pero es muy similar, de una manera más realista, muy similar, y tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que hubieran un brazo mecánico en tiempo de los antiguos egipcios. O tenían tantas máquinas como escalones en la pirámide, o posiblemente tenían una sola máquina que, al ser fácilmente movida, se transfirió de una capa a otra a medida que la piedra trepaba. Se proporcionan ambos informes y por lo tanto menciono ambos. Los historiadores suponen que Heródoto obtuvo estos datos gracias a sacerdotes cuando visitó Egipto, lo cual tendría sentido porque también a través de los sacerdotes egipcios, que recuerda que los sacerdotes tenían un gran poder y una gran influencia en civilizaciones antiguas, como por ejemplo en Egipto. Y de hecho fue un mismo sacerdote el que le habló a Platón sobre la Atlántida. Así que tendría sentido que un sacerdote le hubiera contado esto no como una leyenda, sino como algo real a Heródoto, y que Heródoto plasmó como algo real. Él no se lo atribuye a alienígenas ni a fuerzas extraterrestres, nada. Simplemente tecnología avanzada, tecnología muy avanzada. Así que, ¿contaban los egipcios con tecnología avanzada al momento de construir sus pirámides? Aunque Heródoto jamás menciona si esta tecnología era alienígena, este dato es irrelevante. El hecho de que sea alienígena o no es irrelevante. Lo importante es que ahí estaba. Y Heródoto dice que es verdad, o sea, él no lo cuenta como una hipótesis. Él dice que en verdad contaban con esta maquinaria para construir las pirámides. Que eran extraterrestres o no, eso no importa. El hecho es que estaban ahí. Y esta afirmación se vuelve aún más impactante cuando descubrimos que las pirámides no son solo edificaciones superficiales, es decir, lo que vemos nosotros no es lo único de las pirámides, sino que la construcción continúa debajo de ellas. Y es que debajo de las pirámides de Giza se halló en décadas anteriores una ciudad, entre comillas, enorme y laberíntica. No es una ciudad, pero se llamó así por su tamaño. Se trata en realidad de un conjunto de túneles, cámaras y habitaciones debajo de la meseta piramidal de las pirámides, de Giza en específico. Heródoto sabía de ellas, pero no tenía acceso a visitar las habitaciones, que eran más de 1500, ni a todas las zonas. No podía visitar los laberintos ni todas las habitaciones porque estaban reservadas. El acceso era restringido para unos cuantos, seguramente para sacerdotes y bibliotecarios. Ahorita vas a ver qué era lo que se resguardaba debajo de estas pirámides. Heródoto, simplemente a raíz de descripciones y de lo poco que le permitían ver como extranjero,
describía como, y cito, una maravilla interminable estos túneles que estaban debajo de la pirámide de Giza, y eso, o de las pirámides de Giza, y eso que tan solo pudo ver el inicio de este sistema subterráneo, prácticamente la entrada y poco más. El propósito de este sistema era mantener seguros los pergaminos y documentos más importantes, de Egipto obviamente. Según Heródoto, las paredes estaban adornadas por pinturas y estaban hechas de mármol blanco y sostenidas por altas columnas muy fuertes, que según él costaba creer que estuviera hecho por el hombre, esta edificación. Este hombre, Edgar Cayce, que te mencioné anteriormente, este vidente, se la pasó hablando en la segunda mitad del siglo XX sobre una hipótesis suya de que debajo de la esfinge y de las pirámides había una biblioteca subterránea y varios pasajes que dirigían a ella. Los documentos y objetos que estaban ahí, según él, eran de origen atlante. Este hombre era un vidente, recuerda la Atlántida. Yo creo erróneamente está un poco asociada al esoterismo y al ocultismo. Yo creo que nada tenía que ver ni con el esoterismo ni con el ocultismo la Atlántida, pero ha sido asociada con estas doctrinas. Además, aunque esto no ha sido comprobado, Cayce decía que había un pasaje que llevaba desde la pata delantera de la esfinge hasta su cabeza, o sea, como si fuera una escalera. Y ahí en la cabeza de la esfinge, según él decía, era como su predicción o su hipótesis, era que ahí se encontraban los registros importantes de Egipto, los cuales aún no han sido hallados. Solamente fueron hallados estos túneles debajo de las pirámides que describía Heródoto, las recámaras y todo esto, pero no se ha descubierto, o al menos no se conoce, si hay algo en la cabeza de la esfinge que se dice que era donde se guardaban los documentos, o al menos lo que decía este vidente Cayce, que seguramente no encontré, pero seguramente era ocultista. Y también ahora que lo pienso, también está relacionado con estas escritos ocultistas de que los Anunnaki fueron a ocultarse debajo de las pirámides utilizando el Arca de la Alianza como una especie de perforador láser para construir pues su residencia ahí. Eso sí no se sabe, no creo que haya sido real esto, al menos no debajo de las de Giza. Recuerda que hay muchas pirámides en Egipto, al menos debajo de las de Giza simplemente estaban estas cámaras, estas habitaciones secretas subterráneas. Y lo de la biblioteca oculta en la cabeza de la esfinge aún no se sabe, pero hay un poco más de información al respecto. Cayce había pronosticado que este conocimiento de lo de la biblioteca antigua en la esfinge, en la cabeza de la esfinge, se daría a conocer a finales del siglo XX al público en general, y no falló del todo, porque él ya había predicho, o él ya había tenido esta visión de este territorio, de estas cámaras y estas habitaciones ocultas debajo de la pirámide. Él ya las había predicho, y esto en efecto no se equivocó, porque sí se dio a conocer la existencia de estas cámaras, de estos túneles, más o menos en las fechas que él pronosticó al público en general. Fueron descubiertas en esa época más o menos, pero no ha sido hallado el pasaje de la que también hablaba hacia la cabeza de la esfinge desde la pata de la misma, ni los registros atlantes que supuestamente se resguardaban ahí hace miles de años. Y es que o no se han descubierto, o han sido callados, silenciados por el gobierno de Egipto. Aún así, esto de que no acertó del todo, porque sí acertó la existencia de los túneles, pero parece que no acertó, y también en fecha, porque él dijo que a finales del siglo XX se iban a dar a conocer estos hallazgos, y coincidió, el hallazgo de los túneles debajo de las pirámides de Giza coincidió con su predicción. Esto lo predijo a inicios del siglo XX, se da a conocer a finales del siglo XX, pero lo que no se dio a conocer fue lo de la esfinge. Eso sí, no se sabe qué hay dentro de la esfinge. Pero no podría ser del todo no cierto, y puede que ya haya sido descubierto por alguien lo que hay dentro de la esfinge. Si es que en verdad es hueca también, al igual que las pirámides, y hay algo dentro de ella, todavía no ha sido descubierto o no ha sido dado a conocer, ya que las autoridades egipcias se niegan a hacer público el conocimiento de lo que hay debajo y dentro de las pirámides de Egipto al 100%. ¿Será esto tan solo secrecía política, orgullo de sus raíces, o será algo más? ¿Será que encontraron algo que no le conviene al mundo saber? ¿Qué será? En caso de que sí haya, porque esto es una hipótesis, pero en caso de que hayan descubierto esta biblioteca de la que hablaba este hombre Edgar Cayce en la cabeza de la esfinge, de obras y objetos de origen de la Atlántida, ¿por qué lo callaron? ¿Porque habría que silenciar, o porque habría que cambiar toda la historia, o qué? O habrá tenido otra razón de ser este silencio por parte del gobierno egipcio? Gracias a una técnica de física de partículas, y esto es muy importante, un equipo internacional de investigadores
ha empleado el estudio de rayos cósmicos para asomarse dentro y describir un vacío de alrededor de 30 metros de largo, similar a la medida de la Estatua de la Libertad, de pies a cabeza dentro de las pirámides de Giza. Es decir, estos investigadores, por medio de estos rayos cósmicos, que son como rayos X por así decirlo, saben que hay un vacío de 30 metros de largo dentro de las pirámides. Ya sabemos, y se descubrió hace décadas, que hay algo debajo de las pirámides, porque aparte no solo fue el hallazgo científico, también arqueológico, sino que en fotos satelitales se ven que están marcados territorios rectangulares cerca de las pirámides y cerca de la esfinge, o sea, de que hay algo ahí debajo. Y esto es real, o sea, está en las fotos satelitales, seguramente también te las dejé en Instagram y en Facebook. O sea, sí hay algo debajo de las pirámides, quizá incluso espacios que no han sido descubiertos todavía, porque es muy problemático desenterrar eso al ser tan antiguo. Por eso sigue sin encontrarse la tumba de Nefertiti. La de Tutankamón tardó años en encontrarse, porque no son enchiladas, como decimos aquí en México. Y por lo mismo no sabemos todavía qué hay dentro de las pirámides. Sabemos que son huecas, pero no sabemos tal cual qué hay dentro de. A continuación te voy a citar algo que dijo uno de estos investigadores. No sabemos si es una cámara, es decir, si la pirámide es una cámara, o sea, si hay algo dentro de la pirámide, un túnel, una gran galería o qué. Esto lo dijo Mehdi Tayyubi, el codirigente del proyecto de Scam Pyramids, que publicó el hallazgo este 2 de noviembre en la revista Nature. Elegimos la palabra vacío y ninguna otra porque no sabemos qué es. O sea, saben que la pirámide es hueca, pero no saben qué hay dentro. Así que, así como hace décadas se descubrieron estos túneles subterráneos debajo de las pirámides, hay algo ahí dentro. Es un hecho de que la pirámide es hueca. No sabemos qué hay dentro, pero de qué es hueca es hueca. O sea que se construyó así para resguardar algo en el interior. A diferencia de las pirámides mesoamericanas, que te digo que son, pues no tablas, pero plataformas sobrepuestas. No son huecas. No puedes esconder algo dentro de una pirámide mesoamericana, pero dentro de una pirámide egipcia sí. Entonces, ¿qué hay ahí dentro? ¿Alguna tumba de un faraón importante? Que sería la opción menos interesante, por así decirlo, visto desde el punto de vista ufológico, aunque históricamente sería muy interesante. ¿O será que en efecto se esconde este hierro extraterrestre, entre comillas, que no sería extraterrestre, sino que estuvo hecho a base de un metal, de un meteoro que cayó en el antiguo Egipto y que lo usaron para construir este meteorito, este trono? ¿O habrá otra cosa que ni siquiera nos imaginamos? ¿Qué es lo que está allá dentro de esta pirámide que parece ser que el gobierno egipcio no quiere revelar, al igual que no quiere revelar si es que hay algo dentro de la esfinge? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué son los secretos que esconden estas pirámides? Porque no solo esconden sus orígenes, cómo fueron construidas, sino que esconden si es que hay algo dentro, y eso es un secreto que hasta la fecha se sabe. Pero poco a poco hemos ido desentrañando el ser humano la verdad sobre estas edificaciones tan míticas y tan misteriosas y tan enigmáticas y también tan emblemáticas, porque creo que no hay cuando uno piensa en el mundo antiguo, inmediatamente piensa en las pirámides de Egipto. Han salido en infinidad de películas, en infinidad de historias, en fin. Y Egipto, al ser una de las culturas más antiguas, claramente deben esconder grandes secretos que ya han sido olvidados, como esto de la Atlántida. Si este sacerdote egipcio no se le hubiera pasado el conocimiento, porque no fue nada más, no era un cuento, o sea, le dio santo y seña de cómo estaba conformada la Atlántida socialmente, geográficamente, cómo funcionaba, le dio santo y seña de la Atlántida, de tal manera que piensas que es real. Yo no puedo entender que hay gente que piensa que la Atlántida es un mito, con toda la información que le dio este sacerdote a Platón y que Platón se encargó de difundir en la antigua Grecia, y es lo que conocemos hoy en día. La gran mayoría de cosas que sabemos sobre la Atlántida lo conocemos gracias al trabajo de Platón, que se lo pasó un anciano sacerdote egipcio, porque de nuevo había una conexión entre la Atlántida, Egipto y Grecia en algún momento de la historia antigua. Pero bueno, vamos a entrar a las conclusiones, queridos amigos. Sabes que estas son las conclusiones a las que yo llegué tras la investigación que realicé para hacer este guión. Pero si tú llegaste a una diferente o tienes un dato diferente sobre alguno de los datos que di hoy, sobre alguno de los hechos que di hoy, déjalo. Y también sobre las teorías, porque algunos fueron hechos y algunas fueron teorías. Si tienes algún dato diferente, te invito a que me lo dejes abajo en la caja de comentarios. Si estás en YouTube, tristemente en Spotify no hay caja de comentarios, pero si estás escuchando en Spotify, por favor, o en iVoox, ve a YouTube y deja tu comentario al respecto. Mis conclusiones son: personalmente no creo que las pirámides de Egipto estén relacionadas con los extraterrestres de ninguna manera. No fueron construidas por extraterrestres ni para los extraterrestres, como afirman muchos. Estos conocimientos, te digo, son
humanamente posibles de adquirir por medio de la observación, incluso para un ser humano de hace miles de años, tanto las egipcias como las mesoamericanas. Yo no encuentro sentido en esto de que los extraterrestres las construyeron. Quizá en forma de los atlantes, es decir, los que venían de la Atlántida, los egipcios, que a su vez serían descendientes de estos y que claramente estaban influenciados por los atlantes, se hicieron con conocimientos y tecnología que sociedades más nuevas no tenían. Por ejemplo, la civilización griega, pues no eran prediluvianas. La civilización egipcia no era prediluviana, pero la Atlante sí. Entonces, esta civilización, al ser antediluviana, tenía conocimientos y tecnología que otras civilizaciones después del diluvio no tenían, porque el diluvio literalmente fue borrón y cuenta nueva, destruyó el mundo tal cual. Entonces, el mundo se puede decir que tuvo que empezar desde cero, pero los egipcios contaban con algunos conocimientos, al parecer, de los atlantes, que algunos sobrevivieron a este diluvio universal y llegaron a Egipto. Por eso tenían tantos conocimientos científicos y tecnológicos, por ejemplo, a comparación de los aztecas. Por eso, quizá, es una hipótesis, por eso quizá las pirámides de Egipto son más complejas, más complicadas que las pirámides de Mesoamérica. Y por eso pudieron construir las pirámides con precisión exacta, hablando de la precisión de su ubicación con los puntos cardinales, o también de la precisión de la que hablaban de su forma, que son más complicadas, más complejas que las de Mesoamérica, y también sobre el hecho de que hubiera algo debajo de ellas y que son huecas y todo esto, ¿no? O sea, vendría este conocimiento no de extraterrestres, sino de una civilización humana, 100% humana, pero que era más avanzada porque era más antigua, que era la Atlántida. Sí creo yo que dentro y debajo de las pirámides hubiera o haya algo, pero no naves extraterrestres ni momias de extraterrestres, sino documentos antiquísimos que quizá, ya sea porque se destruyeron con el paso del tiempo o porque contienen información delicada para la humanidad, no han sido hechos públicos. A lo mejor el hecho de que no los conocemos no es por una conspiración del gobierno egipcio, sino simplemente se destruyeron, porque si pertenecían a los atlantes, que eran más antiguos que el diluvio, más antiguos que los egipcios, quizá ya se hicieron polvo esos documentos y ya no existen. O quizá si hay algo ahí debajo, o más bien dentro de la pirámide, dentro de la esfinge, y el gobierno egipcio o alguna otra entidad gubernamental no quiere darlos a conocer porque sería reescribir toda la historia. La misma razón por la que yo creo que sí existieron los gigantes y que siempre que encuentran un esqueleto de gigante y lo envían al Smithsoniano, lo hacen perdedizo. Y dicen, no, es que se nos perdió, pero era falso. Siempre el Smithsoniano dice eso, al menos en el siglo XX lo hizo mucho y finales del siglo XIX. Porque el hecho de aceptar la existencia de gigantes, no como seres mitológicos, sino como criaturas que existieron, sería reescribir toda la teoría evolutiva o todas las historias, la historia del ser humano en el mundo. Lo mismo con la Atlántida, porque nos hablaría de que la humanidad sean mucho más antiguas de lo que creemos. Lo que sí sabemos, tanto por fotografías satelitales, que son esas que te menciono, que se ven formas rectangulares artificiales en el suelo, cerca de las pirámides y de la esfinge, es decir, que hay algo debajo de ahí, como por los estudios de estos científicos que descubrieron que la pirámide es hueca, que tiene 30 metros de vacío, como le llaman ellos, que no saben qué hay, pero saben que es hueca y que probablemente haya algo dentro de la pirámide. Es que las pirámides son huecas, esto sí lo sabemos, por lo tanto se usaban para contener algo. ¿Pero qué? Tomando en cuenta que habían túneles que estaban debajo de las pirámides, que quizás fungían como centros ceremoniales o veto a saber qué, y que se decía que la esfinge era una biblioteca de textos atlantes, pues ¿qué contendrán o qué se habrá contenido dentro de las pirámides y seguirá ahí? Esa es la pregunta. Así que, querido amigo, querida amiga, déjame aquí abajo en los comentarios qué opinas tú, qué piensas que haya dentro de las pirámides de Egipto, qué crees que había en estos túneles, si en verdad habrá textos atlantes dentro de la esfinge. Déjame todos tus comentarios aquí abajo, sabes que los valoro muchísimo, y voy a estar haciendo de este tipo de videos que subí la semana pasada, recolectando los comentarios más interesantes, y los comentarios más interesantes se dejan precisamente en los podcasts porque son temas mucho más ricos y más sabrosos, con más juguito que los temas de los videos, al ser un video de duración. ¿Cuánto llevamos grabando el podcast? Llevamos casi 2 horas según esto, seguramente es un poco menos, pero bueno, duró bastante este episodio, así que no me queda nada más que agradecerte, querido amigo, querida amiga. Por favor, dale like a este video si estás en YouTube, suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video, y en caso de que la plataforma no te avise, recuerda que subo videos todos los lunes, miércoles, los viernes subo los podcasts tanto aquí a YouTube como a Spotify y a iVoox, y los sábados también hay episodio aquí en YouTube. Así que sígueme también en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Spotify, los links los encuentras abajo en la descripción, así como mi correo electrónico necronomiconrelatos@gmail.com.
Eso fue todo, estate al pendiente por la sorpresa que les tengo, que parece ser que sí la voy a poder sacar en agosto como tenía planeado, así que si son fans de los Hombres Lobo y de mis relatos, los que yo escribo, te va a fascinar esto, lo van a poder adquirir a través de Amazon, no quiero decir mucho qué es, pero parece ser que a mediados de agosto ya va a estar en sus manos de los que quieran adquirirlo. ¿Qué otra cosa? Estén al pendientes porque quizá el podcast número 50 lo haga en vivo, a manera de festejo, y nada más. Esto fue el Grimorio de Riggs y el misterio de las pirámides egipcias. Nos escuchamos en la oscuridad.